Las historias de crímenes reales más aterradoras suelen ser las menos contadas, ya sea por lo desgarradoras que son o porque pasaron desapercibidas. Hoy he recopilado una lista de varias historias de crímenes reales poco conocidas, la mayoría de las cuales probablemente nunca hayas escuchado antes. Así que aquí tienes 5 de las historias de crímenes reales más aterradoras jamás contadas. Toronto, Canadá, tiene una tasa de criminalidad muy baja en comparación con otras ciudades e incluso países. Eso se debe a que la comunidad está lista para intervenir y ayudar a los demás en momentos de necesidad, especialmente en tiempos aterradores. Por ejemplo, a mediados de 2016, un hombre fue salvado de ser atacado por un agresor armado con un martillo gracias a su joven vecino. Pero solo un año después, no habría nadie que pudiera salvar a Tess Ritchie, de 22 años, y ella terminaría encontrando un final muy trágico. Tess Ritchie buscaba distraerse tras una ruptura reciente y dolorosa. Decidió reunirse con una amiga en un bar para salir de noche. Poco sabía ella que estaba a punto de ser llevada directamente a las manos de la muerte. El caso de Tess Ritchie es un claro ejemplo de cómo el mal puede estar a la vista de todos y de cómo 2 eventos separados por solo un año pueden coincidir en una noche fatídica y causar una devastación total. Tess Ritchie nació el 30 de noviembre de 1994 y creció en North Bay, Ontario, Canadá. Tess era la menor de 5 hijas y la consentida de todos. Siendo la más joven, según sus hermanas, estaba muy consentida. Aunque era la princesa de la familia, seguía siendo sencilla, humilde y cariñosa. No tenía miedo de decir lo que pensaba y tenía una personalidad muy generosa, extrovertida y alegre. Tess era una amante de los animales. Sus perros, Phil y Pearl, eran su vida. ¿Podemos reconocer lo genial que es el nombre Phil para un perro? También nombré a mis perritos como adultos. Este es Carl y Hank está en otra habitación. Pero bueno, Tess era una persona leal y muy protectora con las personas que amaba. También tenía buena mano para las plantas y le encantaba plantar árboles, además de que tenía una gran colección de plantas de interior. También trabajó como subgerente en el Days Inn local en North Bay. Y cuando cumplió 19 años, se mudó a la ciudad metropolitana de Toronto, con sueños de seguir una carrera en el sector de servicios y eventualmente viajar. Tess quería ser sobrecargo en una aerolínea. Al mudarse a Toronto, se inscribió en servicios de vuelo en el Colegio Seneca y se graduó en abril de 2017. Tras graduarse, Tess buscó trabajo en aerolíneas y hoteles de lujo para lograr su empleo soñado. También tuvo varios trabajos de medio tiempo, como en una cafetería en Toronto. Tess, mientras esperaba respuesta del trabajo en la aerolínea, decidió buscar otra carrera relacionada con los idiomas. Tess aprendió italiano y buscaba trabajo como au pair en Italia, es decir, una niñera que vive en casa. Tess, siendo una joven ambiciosa con muchos sueños, también inició un canal de YouTube y principalmente hablaba sobre sus experiencias en relaciones abusivas, defendía los derechos de las mujeres e incluso subía algunos covers de canciones. Tess, una mujer fuerte y valiente, quería crear un espacio seguro para mujeres que, como ella, sobrevivieron a relaciones difíciles. Tess quería ayudar a los demás y no tenía miedo de compartir sus experiencias vulnerables con su comunidad en línea. El último video de Tess en YouTube, publicado el 23 de febrero de 2014, trataba sobre relaciones abusivas. Incluso en el video, se puede notar que Tess era una joven madura que sabía lo que merecía. Su manera de abordar un tema tan desafortunado y que cambia la vida fue inspiradora para otras mujeres. En resumen, Tess era una joven hermosa con mucho por esperar en la vida. Pero en noviembre de 2017 todo estaba por empeorar. Y Tess estaba a punto de experimentar cuán viles y siniestros pueden ser algunas personas. El 23 de noviembre de 2017, una semana antes de cumplir 23 años, Tess atravesaba un momento difícil. Recientemente había terminado con su novio, Julián, y se sentía comprensiblemente deprimida. Tess, sabiendo que su familia, especialmente su hermana, la apoyaría, visitó a Raquel en Midtown, Toronto el viernes 24 de noviembre. Raquel era el consuelo y apoyo de Tess. Raquel quería que su hermana empezara a sentirse mejor de nuevo, pero como la ruptura aún era reciente, Tess estaba inconsolable. No comía, y Raquel tuvo que convencerla de comer algo.
Raquel ayudó a Tess a superar la ruptura, conversando, saliendo de compras y pasando tiempo de calidad juntas. Raquel animó a Tess, llevándola a su lugar favorito, el parque para perros. Tess se sentía mucho mejor e incluso estaba sonriendo y riendo, lo cual fue un alivio para Raquel verlo. Raquel y Tess estuvieron juntas casi toda la tarde, ya que en la noche Tess se reuniría con su amiga de la preparatoria, Riley Simrad. Avanzando rápido hasta alrededor de las 11:30 p.m., Tess pidió un Uber para ir a reunirse con Riley. Se despidió de Raquel, quien vio a su hermana bajar corriendo para alcanzar el Uber. Raquel no sabía que esa sería la última vez que vería a Tess. Tess planeaba ver a Riley en el bar Drag Cruise and Tangos, en la calle Church, en el centro. Y cuando llegó y estaba esperando a que Riley apareciera, Tess le envió un mensaje a Raquel alrededor de la medianoche para avisarle que había llegado al bar sana y salva. Ahora, esto era algo que las hermanas solían hacer mucho. Tess, la menor, siempre era cuidada por sus hermanas mayores y habían pactado avisarse dónde estaban, sobre todo si salían solas o a horas inusuales. Tras el mensaje de Tess, Rachel se calmó y dejó que disfrutara su noche. El 25 de noviembre por la mañana, Rachel le escribió a Tess a las 8:45 a.m. para preguntarle sobre su noche, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, Rachel no estaba alarmada ni asustada, ya que sabía que Tess había tenido una noche larga y probablemente estaba durmiendo para recuperarse del cansancio. Al acercarse las 6 p.m. y sin respuesta de Rachel, Tess se preocupó y revisó los movimientos de su hermana en la cuenta de Fitbit compartida y la cuenta de Uber vinculada a su madre. Cuando Rachel vio la actividad de Tess en la cuenta de Fitbit, se preocupó mucho y se sintió muy confundida. Descubrió que Tess había caminado alrededor de 300 pasos aproximadamente a las 3 de la mañana. Rachel luego descubrió un viaje de Uber que se solicitó alrededor de las 4 de la mañana, pero lo confuso es que este fue cancelado por el conductor, lo que sugiere que probablemente Tess nunca llegó a casa. Esta información aterrorizó a Rachel y ese día se reportó su desaparición a los 22 años. Ahora, Canadá es un país relativamente seguro y su tasa de criminalidad es mucho menor que la de Estados Unidos. Así que fue alarmante para la policía de Toronto ver que una joven había desaparecido dejando pistas tan extrañas. Se inició una investigación oficial y los investigadores sabían que el tiempo corría. Si Tess estaba en peligro, la policía debía encontrarla pronto y devolverla sana a su familia. Pero eso no iba a suceder. Había pocas pistas en el caso y con el paso de los días, la comunidad de Toronto se sentía más ansiosa y asustada por Tess. La madre, hermanas y familia de Tess se unieron a la búsqueda. El 27 de noviembre, casi 2 días tras la desaparición de Tess, su familia viajó 4 horas de North Bay a Toronto con volantes para sumarse a la búsqueda. Ellos mantenían la esperanza de que Tess fuera hallada con vida y a salvo. Los detectives también buscaron en Church Street y Wellesley, pero no hallaron señales de Tess. Tras 4 días buscando a Tess, que parecieron eternos para los Ritchie, su madre Cristina y una amiga hicieron un terrible hallazgo. Es algo que una madre nunca debería tener que presenciar. El 29 de noviembre, un día antes del cumpleaños de Tess, Cristina y su amiga Ana Brazo, enfermera del Hospital San Miguel, decidieron buscar de nuevo en Church Street y Wellesley, el último lugar donde Tess fue vista. Llegaron a una casa cerrada por renovaciones, con una escalera angosta al sótano, a 2 casas de donde se vio por última vez a Tess. Mientras pasaban por el edificio, que estaba en plena construcción, algo llamó la atención de Ana y se detuvo a mirar al final de la escalera. De inmediato, vio el cuerpo sin vida de una mujer al pie de las escaleras y llamó a Cristina. Al acercarse a las escaleras y ver la escena, Cristina sintió que su mundo se detenía. Cristina había encontrado a su hija desaparecida. Tess ya no estaba con vida. Generalmente, en los casos de crímenes reales, son la policía o un transeúnte quienes descubren el cuerpo de una persona desaparecida. Después, la familia es notificada del fallecimiento de su ser querido. Esta escena fue trágica. Es difícil imaginar lo que sintió Cristina al descubrir a Tess, por quien rezaban y esperaban que estuviera viva. Esta escena destrozó por completo a Cristina y a la familia Ritchie. Y encontrarse con algo así, esa imagen nunca se va de tu mente, nunca. Esa es la clase de imagen que, después de 20 años, puede volver a tu mente inesperadamente durante una noche con amigos y familia.
Estas son cicatrices que realmente nunca sanarán, y es más que devastador que la propia familia de Tess haya tenido que presenciar esto. Lo más indignante es que los investigadores registraron este lugar solo días antes, lo que implica dos posibilidades. O la policía definitivamente no registró el área como afirmaron, o alguien colocó el cuerpo de Tess ahí después de que se completó la búsqueda. Independientemente de cuál escenario esté más cerca de la realidad, el cuerpo de Tess tuvo que ser llevado para una autopsia, y al principio la policía dictaminó que la muerte de Tess fue un accidente, ya que no había signos visibles de trauma o lucha en su cuerpo. El 1 de diciembre de 2017 la autopsia reveló algo distinto. La muerte de Tessa fue por compresión en el cuello, consistente con estrangulamiento, así que no fue un accidente. Además, se encontró ácido desoxirribonucleico masculino en la ropa de Tessa. Este fue el punto en el que el caso dio un giro y se investigó como un posible homicidio. Pero los detectives y Toronto aún tenían muchas preguntas, como ¿quién querría hacerle eso a Tessa? ¿Fue alguien cercano a ella? ¿Y qué pasó la noche que fue al bar Cruz y Tangos? Pronto se revelarían las respuestas a estas preguntas. La policía, sin sospechosos, revisó las cámaras de seguridad de esa noche e intentó reconstruir la línea de tiempo. Las grabaciones de cámaras en zonas vecinas y en el bar que visitó Tess dieron un avance clave en el caso. Verás, las grabaciones de vigilancia mostraron que Tess caminaba de la mano con un hombre no identificado poco antes de su trágica muerte. Los investigadores interrogaron también a Riley, amiga de Tess, que estuvo con ella la noche del ataque. Riley dijo que ella y Tess bebieron mucho, tanto que el personal de seguridad del bar les pidió que se fueran. Las cámaras de seguridad captaron a Tess y Riley saliendo del club a las 2 a.m. Después, las chicas fueron a un carrito de hot dogs en la calle Wellesley y convivieron con varias personas, como una mujer afuera de su casa y un hombre que luego las acompañó. La mujer llamada Michelle fue entrevistada después. Dijo que habló con Tess y Riley mientras fumaba un cigarro. Afuera de su casa, Tess le confesó a Michelle sobre su reciente ruptura y Michelle la consoló por un momento. Resulta que Michelle realmente le cayó muy bien Tess desde el principio e incluso le dio su número a Tess por si alguna vez necesitaba hablar con alguien. Después de este encuentro, que duró unos 20 minutos, Riley recibió un mensaje de texto de su novio alrededor de las 4 a.m., pidiéndole que regresara a casa. Momento en el que Tess decidió dar por terminada la noche y pedir un Uber de regreso a la casa, lo que corrobora aún más la actividad que Rachel encontró en la aplicación. Así que fue Tess quien pidió el Uber, pero nunca se subió a él. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué le pasó a Tess durante ese tiempo? Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron más sobre lo ocurrido esa noche. La historia de Riley se confirmó porque a las 4:02 a.m. se le vio alejándose de Tess hacia su casa. Pero Tess no estaba sola. ¿Recuerdas al tipo que acompañó a las chicas cerca del carrito de hot dogs? Bueno, él estaba con Tess cuando Riley se fue a casa. Este hombre y Tess caminaron al 582 de la calle Church y bajaron la escalera donde Tess sería hallada el 29 de noviembre. La escalera no estaba en la cámara, pero 45 minutos después el hombre apareció de nuevo, caminando despacio cerca de la cerca en sentido contrario. Él estaba solo y Tess no se encontraba por ningún lado. Esta revelación sorprendió a la policía, quienes sabían que este hombre tenía algo que ver con el ataque a Tess. Pero había un gran problema. Los detectives no sabían quién era este hombre. Pero no por mucho tiempo, ya que pronto iría a la policía. Tras publicarse el video de la abuelita con el hombre y Tess, la policía recibió una llamada de un hombre que decía ser el del video. Pero ¿quién era él y por qué estaba con Tess la noche de su ataque y le hizo daño a Tess? Kaylin Schlatter, de 21 años, vivía con sus padres y su hermano menor en el norte de Toronto. Amigos, vecinos y familiares decían que Kaylin era un joven dulce y atento. No tenía antecedentes penales y era visto como un héroe del pueblo. Un año antes de la muerte de Tess, Kaylin salvó a su vecino de un agresor con un martillo. Escuchó una pelea entre un hombre con un martillo y su vecino. Cuando Kaylin intervino, el atacante huyó. La estación de televisión local entrevistó al hombre por sus esfuerzos para mantener segura a la comunidad. Tras la llamada, la policía citó a Kaylin para una entrevista, acompañado de sus padres y su abogado. Pero el comportamiento de Kaylin dio un giro de 180 grados, ya que no cooperó e incluso se negó a dar su ácido desoxirribonucleico. La policía no tuvo que esforzarse, ya que los padres de Kaylin, sin querer, les ayudarían.
Mira, los padres de Kaylin le llevaron a su hijo un poco de agua y bocadillos, y Kaylin incluso tomó un par de tragos de la botella de agua antes de desecharla. La policía recuperó la botella de agua y envió el ácido desoxirribonucleico que había en ella para hacer pruebas. Tan simple como eso. Un par de días después dieron en el clavo. El ácido desoxirribonucleico de Kaylin coincidía con el hallado en Tess, ubicándolo en la escena del crimen y haciéndolo responsable de lo ocurrido. Kaylin fue arrestado de inmediato y puesto en una celda, y aquí es donde las cosas se vuelven muy confusas para todos. Kaylin era considerado un caballero en la comunidad, entonces, ¿por qué se encontró su ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de Tess? Las apariencias engañan. Algo oscuro se ocultaba tras la fachada feliz y tranquila de Kaylin, y pronto sería descubierto. La celda de Kaylin estaba junto a la de dos criminales que en realidad eran policías encubiertos. Se disfrazaron esperando que Caitlin confesara. Y bueno, Kaylin no perdió tiempo en revelar muchos detalles perturbadores sobre sí mismo. Kaylin se jactó de su encanto y afirmó ser un mujeriego que sabía, cito, cómo seducir a las mujeres. Siguió alardeando de haber estado con más de 40 mujeres pese a su juventud, lo cual es muy alarmante si es cierto. El teléfono de Kaylin también fue confiscado y reveló muchas cosas oscuras. Resulta que Kaylin estaba interesado en algunos actos sexuales increíblemente violentos y veía montones de, videos explícitos. La revelación se confirmó al interrogar a las exnovias de Kaylin. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre lo que le revelaron a la policía, pero confirmaron que él tenía algunos intereses muy particulares, algunos de los cuales eran violentos. Si eso no fuera lo suficientemente inquietante, al revisar más de cerca las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar, se vio que Kaylin estaba presente en el bar en el momento en que le pidieron a Tess y Riley que se fueran, lo que significa que puede que no haya conocido a las chicas en el puesto de hot dogs, como los detectives creían originalmente. Puede que las haya acechado. Las grabaciones mostraron a Tess y Kaylin separados solo por un hombro, lo cual resulta inquietante al pensarlo después. Aunque Tess y Kaylin no interactuaron dentro del bar ni se conocían de antes, una cosa era clara: Kaylin ya tenía puesta su atención en Tess en ese momento. Kaylin confesó al policía encubierto que Tess seguía viva cuando la dejó en la escalera, pero luego cambió su versión, alegando que estaba ebrio y no recordaba lo ocurrido esa noche. Con esta información, el 21 de marzo de 2018, los investigadores cambiaron los cargos contra Kaylin de homicidio en segundo grado a primero. Casi 2 años después del arresto de Kaylin, su juicio se programó para el 12 de enero de 2020. Los abogados de Kaylin afirmaron que el atacante de Tess era otro individuo, lo identificaron en la corte y recalcaron que Kaylin no estaba involucrado en la muerte de Tess. La fiscalía iba 2 pasos delante de la defensa. El sospechoso ya había sido interrogado y exonerado. Caitlin también subió al estrado en la corte y explicó la razón por la que su ácido desoxirribonucleico estaba en el cuerpo de Tess. Caitlin dijo que él y Tess se unieron tras conocerse afuera del bar por sus rupturas. Tess estaba tan absorta en la conversación que ignoró una llamada telefónica. La fiscalía negó esta versión, ya que los registros telefónicos de Tess no mostraban llamadas entrantes la noche de su ataque y muerte. Kaylin estaba mintiendo, pero aún no terminaba. Kaylin afirmó que Tess comenzó los coqueteos y que ambos se besaron antes de que él se emocionara, y asegura que así fue como su ácido desoxirribonucleico terminó en el cuerpo de Tess. Pero no había pruebas que respaldaran esta afirmación. Durante su confesión, Caitlin dijo que invitó a Tess a su casa, pero ella se negó y le pidió a Kaylin que se fuera, y así lo hizo. Reiteró que Tess seguía viva cuando se fue, pero la fiscalía no creyó las mentiras de Kaylin, ya que si Tess estuviera viva, habría tomado el Uber, el cual fue cancelado porque no se presentó. Se sospechaba que Kaylin de alguna manera había convencido a Tess de ir al callejón oscuro y que luego intentó propasarse con ella. Cuando Tess se negó, Kaylin, herido en su ego, la sometió, abusó de ella y la estranguló con una tela o su antebrazo cubierto, lo que explicaría la ausencia de marcas en su cuello. La fiscalía presentó al jurado numerosas grabaciones de vigilancia y declaraciones de las exnovias de Kaylin. La fiscalía también llamó como testigo a un excompañero de celda de Kaylin en un centro correccional de Toronto en 2018. El compañero de celda, conocido públicamente como S, declaró en la corte que al principio sintió lástima por Kaylin, ya que era un joven que estaba en la cárcel por primera vez.
Pero con el paso del tiempo, E.S. empezó a notar cosas muy extrañas sobre Kaylin. Kaylin lloraba hasta quedarse dormido, pero no por haberle quitado la vida a una joven. Más bien, era porque no quería cumplir una larga condena por matar a Tess y porque extrañaba a su madre. Lo que era aún más exasperante era el hecho de que, durante el emotivo testimonio de la hermana de Tess, Raquel, quien expresó sus sentimientos al ver a Tess por última vez, Kaylin escuchaba todo con una expresión calmada y estoica, y su rostro carecía de cualquier emoción. Caitlin lloraba de miedo ante las consecuencias de lo que hizo a una mujer inocente. Pero ni siquiera se inmutó cuando la hermana de Tess se derrumbaba en la corte, recordando los últimos momentos con su hermana. El compañero de celda declaró que Kaylin confesó haber perdido el control cuando Tess se negó, cito, a llegar hasta el final con él. Y en un ataque de ira, Kaylin estranguló a Tess con una bufanda. Kaylin negó haber hablado con E.S. y trató varias veces de probar su inocencia, lo cual resulta muy exasperante. Al final, el juicio de Kaylin duró aproximadamente 6 semanas y después de deliberar, el jurado presentó su veredicto. El 23 de marzo de 2020, Kaylin fue declarado culpable. El juicio por el asesinato de Tess fue muy impactante para la familia Ritchie. Al final, Callum fue sentenciado a 25 años tras las rejas, un simple tirón de orejas comparado con lo que le pasó a Tess. Cristina no solo perdió a su hija la noche del 25 de noviembre, sino que su familia quedó marcada para siempre. Tess era la luz de sus vidas, y Raquel, la última en verla, jamás imaginó que no volvería a ver la radiante sonrisa de su hermana. Es realmente desgarrador ver por lo que pasó la familia Ritchie. La policía de Toronto también cometió un gran error al no buscar el cuerpo de Tess con más cuidado. El cuerpo de Tess fue hallado en una zona ya revisada por la policía, pero no la encontraron y fue su madre, Christine, quien lo descubrió, quedando traumatizada de por vida. Ella dijo que la escena era como mirar una tumba. Ahora, mencioné anteriormente que era posible que el cuerpo de Tess no hubiera sido pasado por alto por la policía, sino que pudo haber sido colocado ahí después de los hechos. Pero los tribunales concluyeron que ese no era el caso. Tess había estado ahí todo el tiempo y los investigadores simplemente no buscaron con suficiente atención. Por negligencia policial en la búsqueda de Tess, los oficiales Alan McCullough y Michael Jones fueron acusados de mala conducta y negligencia en el deber en junio de 2018. Los policías no revisaron la zona ni entrevistaron a los vecinos o avisaron a un supervisor sobre lo ocurrido. Sorprendentemente, ambos oficiales aún forman parte de la policía, aunque fueron sancionados por su negligencia en la búsqueda de Tess. La policía de Toronto no ha dado más información sobre sus acciones, lo que resulta aún más frustrante para la familia Ritchie. Cristina, al recordar el hallazgo del cuerpo de su hija, acusó a la policía de mala conducta y afirmó: si hubieran seguido el protocolo, la habrían encontrado. Ella estaba tirada a la vuelta de la esquina. La familia Ritchie aún tambalea por esta dolorosa pérdida. Tess, la menor de la familia y favorita de todos, siempre ayudaba a cualquiera y no lastimaría a nadie. Según Cristina, Tess era todo lo bueno del mundo. Y porque Kaylin, un desconocido, atacaría siquiera a una persona tan amorosa y cariñosa como Tess, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Parece que Kaylin fue otro ejemplo de una persona que no podía aceptar un no por respuesta y que desesperadamente quería lo que no podía tener. La familia Ritchie enfrentó mucho tras la pérdida de Tess, por lo que demandaron por $20 millones a Kaylin, el Departamento de Policía de Toronto y Cruz and Tangos. Según la familia Ritchie, Kaylin actuó con brutalidad y los investigadores fueron negligentes, lo que llevó a que Tess ya no esté con nosotros. Su demanda increíblemente costosa es una forma de mostrarle respeto a Tess, honrarla después de su desafortunada partida y un medio para que la familia sane de esta trágica pérdida. Hasta ahora, no ha habido actualizaciones sobre si la familia Ritchie ha tenido éxito, demandando a las partes involucradas o no, pero realmente espero que así sea. El caso de Tess Ritchie es realmente alarmante, retorcido y desgarrador. Pensar que Tess, quien solo salió a divertirse con una amiga, perdió la vida de una manera tan trágica y brutal es realmente perturbador. Y además, por alguien desconocido para ella. Es desconcertante que un caso tan trágico ocurriera en una de las ciudades más seguras de Canadá.
Esperamos que la policía de Toronto haya aprendido y tome los casos de personas desaparecidas más en serio, ya que el manejo del caso de Tess fue muy poco profesional. Aunque Kaylin ciertamente tiene la culpa de una pérdida tan trágica, la policía al menos pudo haberle ahorrado a la familia Ritchie el dolor de tener que encontrar a su hija por sí mismos. Pero tristemente eso simplemente no fue lo que pasó. Una adolescente sale de casa en un día que parecía normal, riendo, llena de vida y con muchos planes. Horas después, su silencio resonaría en toda una comunidad. Un auto abandonado, una figura sombría con un tatuaje inquietante y una serie de pruebas que apuntaban a algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Esta no es solo la historia de una desaparición, es el desenlace de una pesadilla. Este es el caso de Alexis Murphy. Bienvenidos a Historias de Crimen Real. Soy Ty Knotts y cada semana publico documentales sobre crímenes reales. Así que si te interesa el crimen real clásico, has llegado al lugar correcto. Eso es prácticamente todo lo que hacemos aquí, así que asegúrate de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando publico nuevos casos. Alexis Tiara Murphy nació en Charlottesville, Virginia, hija de Laura y Troy. Alexis es recordada como una joven hermosa, alegre y atlética. Ella estudiaba en la preparatoria del condado de Nelson y estaba por graduarse. Era capitana del equipo de voleibol en la prepa y planeaba seguir practicándolo en la universidad, donde entraría pronto. En general, era una chica bastante popular en la preparatoria y esa popularidad también la seguía en línea. Alexis tenía muchos seguidores y ya era una reina de las redes sociales antes de que existieran. Siempre subía videos mostrando lo que hacía y a dónde iba, actualizando a sus seguidores y amigos y grabándose divirtiéndose, bailando y cantando. Básicamente documentaba toda su vida en línea. La mamá de Alexis, Laura, piensa que si Alexis estuviera hoy, sería famosa en TikTok, el sueño de muchos adolescentes. Pero Alexis no presumía su popularidad. En realidad, ella era increíblemente amable y era el tipo de persona que podía entablar una conversación con casi cualquiera. Pero en realidad ese era el problema. Mira, Alexis era conocida por ser amigable, a veces en exceso, y algunas personas teorizaban que su amabilidad, pudo haber sido el catalizador de su desaparición. Alexis y su familia residían en Shipman, Virginia, durante el caso. Un día de agosto de 2013, Alexis quería ir al salón a arreglarse el cabello. Alexis cursaba el último año de preparatoria y pronto se tomaría sus fotos. Así que quería verse bien, por eso fue al salón para arreglarse el cabello y lucir bien para el día de las fotos. El 3 de agosto, Alexis se levantó, se vistió y bajó corriendo las escaleras. Su mamá Laura lo recuerda como si fuera ayer. Laura le dio dinero a Alexis para el salón mientras ella se preparaba para ir a la oficina de correos. Alexis estaba feliz y riendo, y parecía un día como cualquier otro en la casa de los Murphy. Pero lo que no sabían era que este día se volvería trágico muy rápido. Alexis se subió al Nissan Maxima blanco de su papá y se dirigió a Lynchburg, que está a unos 20 minutos de su casa. Alexis también publicó en su Twitter sobre Lynchburg más tarde ese día. Esto fue lo último que hizo Alexis antes de que todo quedara en silencio. Ya no hubo más publicaciones, llamadas ni mensajes. En ese momento, la familia de Alexis no le dio mucha importancia. Pensaron que Alexis estaba con amigos divirtiéndose, así que no le llenaron el teléfono de mensajes. Pero no fue hasta la medianoche que la familia de Alexis empezó a preocuparse por ella. Alexis, de 17 años, debía llegar antes de la medianoche. Alexis debía llegar a casa antes de la medianoche y casi siempre lo lograba. Alexis no era del tipo de persona que rompía su horario de llegada regularmente y decepcionaba a sus padres de esa manera o los hacía preocuparse. Así que cuando la abuela de Alexis subió a verla después de la medianoche, en las primeras horas del 4 de agosto se quedó paralizada de miedo al ver que el cuarto de Alexis estaba vacío y que su cama había estado tendida desde esa mañana. Parecía que nunca había vuelto a casa, y tristemente era cierto. La abuela de Alexis llamó enseguida a Laura y Troy, y pronto comenzaron a imaginar cosas preocupantes. Temían que Alexis hubiera tenido un accidente o que se hubiera metido en algún tipo de problema.
Ahora, aunque esto es normal si eres padre, ya sabes, asumir lo peor pero esperar lo mejor, algo sobre la desaparición de Alexis simplemente se sentía diferente. Así que sin perder ni un solo segundo, Alexis fue reportada como desaparecida. La familia de Alexis difundió la noticia de su desaparición en las redes sociales como un reguero de pólvora, y afortunadamente mucha gente estuvo ahí para ayudar. Rápidamente llenaron las redes sociales con el nombre de Alexis y su desaparición, y en poco tiempo todos sabían que una adolescente había desaparecido. Las redes sociales fueron de gran ayuda, y la familia de Alexis estaba realmente agradecida por toda la ayuda que recibieron de las personas que conocían y seguían a Alexis. Por su parte, los detectives comenzaron a investigar de inmediato, ya que no tenía sentido. Alexis no pudo escapar de su casa, solo salió a hacer un mandado. No hay indicios de que Alexis estuviera triste o pensando en huir de todo. Cada vez que un adolescente desaparece, la policía suele decir que solo se escapó. Pero esa versión simplemente no encajaba en el caso de Alexis. Ella estaba en su último año de preparatoria. Ella estaba emocionada por todas las cosas divertidas que pasaban en su vida. Entonces, ¿a dónde se habría ido? Los investigadores tenían que encontrar las respuestas a esta inquietante pregunta. Comenzaron rastreando los pasos de Alexis, y a dónde fue el 3 de agosto. Ahora sabemos que Alexis iba a Lynchburg. Cuando los detectives buscaron en la zona, llegaron a una gasolinera en Lovingston, Virginia. ¿Pero por qué estaba la policía en esta gasolinera? Bueno, eso fue porque los detectives descubrieron que las cámaras de seguridad de esta gasolinera captaron a Alexis en la propiedad el día que desapareció. Los investigadores revisaron las grabaciones y, aunque al principio no vieron nada extraño, notaron algo o alguien cuando Alexis se iba. Alexis estaba tranquila y era la de siempre. Los detectives no pensaron que la estuvieran siguiendo en ese momento, ni que se sintiera incómoda con la presencia de alguien. Alexis fue vista entrando a la estación con la misma ropa que recordaban sus padres. Ella llenó su auto de gasolina y entró a la tienda un poco después, pero al salir, alguien le sostuvo la puerta. Era un hombre, pero su rostro no era claramente visible, ya que las imágenes eran borrosas en el mejor de los casos. Había un tatuaje grande y distintivo en el costado del cuello del hombre, que vestía una camisa blanca. Así que la policía tenía algo, aunque no era mucho. ¿Por qué los detectives observaban a alguien que solo sostenía la puerta a Alexis? Si acaso es una experiencia cotidiana y normal. Sales, varias personas te sostienen la puerta, o tú haces lo mismo por ellas. ¿Por qué los investigadores insistían tanto en este sujeto azaroso? Bueno, eso es porque el tipo misterioso también tenía un vehículo que solo podría describirse como único. El hombre tenía una Jeep Suburban camuflada que, por alguna razón, llamó la atención de la policía. La policía no sigue pistas solo por presentimientos. Quiero decir, realmente no se les permite hacerlo, pero había algo en este tipo que simplemente no cuadraba. Así que mientras los detectives investigaban otras cosas, como la ubicación del teléfono de Alexis, ya habían pasado 3 días desde su desaparición y las cosas no pintaban bien. Alexis llevaba 72 horas desaparecida. En este punto, todos creían que algo malo le había pasado, porque todo esto era muy extraño. Bueno, el 6 de agosto, sus sospechas se confirmaron y encontraron algo en el estacionamiento de un teatro. Al saber de un vehículo sospechoso en el estacionamiento, los investigadores revisaron y hallaron un Nissan Maxima blanco abandonado. Al llegar la familia de Alexis, reconocieron que era el auto que él conducía el día de su desaparición. Era el auto de Troy, el papá de Alexis, pero no había señales de su hija dentro. La cosa es que Alexis nunca dejaría el auto desatendido así, a menos que estuviera en peligro y alguien la obligara a salir del auto. Los detectives, para saber cómo llegó el auto, revisaron las cámaras de seguridad cercanas. Entonces, encontraron un centro comercial cerca y, por suerte, la cámara apuntaba al estacionamiento. Al revisar las grabaciones a las 10:30 p.m., la policía, al día siguiente de que Alexis desapareciera, vieron a alguien conduciendo el auto de Alexis y bajándose antes de regresar, caminando al lugar de donde había venido. Las grabaciones eran extremadamente borrosas y en blanco y negro, y aun después de mejorar la calidad, no se pudo identificar al conductor. Pero aunque los detectives no pudieron ver el rostro del conductor, había algo seguro. La persona que salió de ese auto no era Alexis. Era un hombre. Bueno, al menos juzgando por la silueta y la complexión general del conductor, al menos parecía un hombre. Así que los investigadores sabían que este hombre, o quien fuera, era la persona responsable de la desaparición de Alexis.
Pero ¿por qué tendría él su auto? Recuerda que los detectives investigaban la ubicación de su teléfono y pronto obtuvieron una pista prometedora. El teléfono celular estaba emitiendo señales desde un área que estaba aproximadamente a 1 milla de la gasolinera donde Alexis fue vista por última vez. Cuando la policía acotó el área, era una casa abandonada rodeada de vegetación. Pero los detectives también notaron algo. Allí, entre la vegetación alta, había un vehículo estacionado que no estaba tan camuflado. Se parecía mucho a la camioneta del hombre misterioso en la gasolinera, quien le sostuvo la puerta a Alexis el día que desapareció. Esto era muy sospechoso y no podía ser solo coincidencia. ¿Lograron los investigadores atrapar a su hombre? Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. Esa casa no estaba abandonada ni era realmente una casa, era una casa rodante. Alguien vivía ahí, aunque muchos creían que debía estar abandonada. Cuando los detectives tocaron la puerta, salió un hombre, y lo que la policía notó de inmediato fue el gran tatuaje oscuro que tenía en el cuello. Era un tatuaje del Pato Lucas. Cuando los detectives le preguntaron quién era, él se presentó como Randy Taylor y también confirmó que el vehículo era suyo. Cuando los investigadores preguntaron por Alexis, el hombre fingió no saber nada y negó conocerla o haberla visto. Aún así, los detectives tenían sus sospechas, así que querían echar un vistazo dentro de la casa rodante. Randy les dio permiso a los investigadores, y justo cuando entraron a la casa rodante, sus ojos vieron algo sospechoso en el piso. Era un pendiente de diamante. La policía creyó que era un arete o un piercing de nariz, ambos que Alexis llevaba al desaparecer. Los detectives también hallaron una uña rota y un mechón de cabello negro en la alfombra y la almohada de la cama de Randy. Los investigadores recopilaron estas pruebas y las enviaron a analizar. Querían ver si estas cosas coincidían con el ácido desoxirribonucleico de Alexis o no. Mientras tanto, los detectives se fueron sin arrestar a Randy porque necesitaban pruebas sólidas, pero eso no significaba que estuviera libre de sospecha. Randy era raro, alguien con quien no querrías estar solo en una parada de autobús o calle tranquila. Simplemente no tenía esa vibra que te hiciera sentir seguro, era prácticamente lo contrario. De todos modos, cuando llegaron los resultados de ácido desoxirribonucleico, las sospechas de la policía se confirmaron. La uña y el cabello coincidían con el ácido desoxirribonucleico de Alexis, así que Alexis estuvo en la casa rodante de Randy. ¿Pero por qué? Bueno, ellos no se conocían. Seguramente Alexis no convivía con él en el pasado. ¿Por qué el ácido desoxirribonucleico de Alexis estaba en el camper de Randy? Y lo más importante, ¿qué ocurrió ahí? ¿Dónde estaba Alexis ahora? ¿Y siquiera seguía con vida? La policía evitó responder de inmediato la última pregunta porque temían a dónde llevaban las pruebas. Con esta revelación, Randy se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Alexis. Al enfrentar a Randy con la evidencia de ácido desoxirribonucleico, su historia cambió. De repente, pasó de no saber quién era Alexis a recordar que ella fue a su casa rodante. Randy dijo que estaba ocupado en su casa rodante cuando oyó que alguien tocó la puerta. Al abrir la puerta, vio a un hombre con rastas y una joven de unos 17 años. Ambos querían sustancias ilegales de él. Según Randy, la pareja entró a la casa rodante, se sentaron, tomaron cervezas, y luego Alexis salió con el señor de las rastas, feliz y riendo en su auto. Randy enfatizó que solo fue un buen anfitrión al recibir en su casa rodante a dos casi desconocidos. Bueno, cuando los detectives preguntaron quién era el hombre de las rastas, Randy dijo que se llamaba Damián, así que los investigadores fueron a hablar directamente con Damián. Pero pronto descubrieron que Damián no sabía nada sobre Alexis, ni sobre haber conocido a Randy el 3 de agosto porque él estaba en Alabama en ese momento, lo cual la policía pudo confirmar. Así que los detectives supieron que Randy los había engañado y de inmediato lo arrestaron bajo sospecha de secuestro. Además, los investigadores decidieron indagar quién era realmente Randy, y cuando preguntaron a la gente, se sorprendieron, pero en realidad no tanto. Con solo mirar a este tipo, sabes que probablemente tiene un pasado turbio. Bueno, resultó que a Randy le encantaba incomodar a la gente. Los empleados de la misma gasolinera que Randy visitó cuando Alexis fue vista por última vez tenían mucho que decir sobre Randy. Empleados y clientes dijeron que Randy pasaba horas sentado en su jeep en el estacionamiento, mirando fijamente a la gente. Claramente hacía sentir incómodas a las personas. Nunca hubo una razón para que pasara tanto tiempo en esa gasolinera. Simplemente lo hacía.
Los detectives también recibieron información interesante de otro empleado. Mira, esta persona trabajaba en una tienda de películas para adultos y afirmó que apenas 45 minutos o una hora antes de que Randy fuera visto con Alexis en las cámaras de seguridad de esa gasolinera, él estaba en la tienda comprando películas para adultos. La policía sabía que era momento de registrar a fondo la casa rodante de Randy en busca de evidencia. ¿Y qué crees? Encontraron algo, y eso llevó a un descubrimiento que todos habían temido desde el principio. Con una orden de cateo, los detectives revisaron cada rincón de la casa rodante de Randy. Bajo el sofá encontraron algo. Era una camiseta blanca que envolvía extensiones de cabello negro y pestañas postizas. Era la misma camiseta blanca que Randy llevaba puesta en las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera. Pero hubo algo más que los investigadores descubrieron, y eso los dejó horrorizados. Cuando los detectives voltearon la camiseta, se horrorizaron al ver una gran mancha roja en ella. Los objetos hallados se enviaron a pruebas de ácido desoxirribonucleico y pronto se confirmó que la camiseta y las extensiones coincidían con el ácido desoxirribonucleico de Alexis. Las cosas se estaban poniendo bastante oscuras bastante rápido, pero tristemente había más. La policía recuperó un álbum de recortes mostrando la mente de este sujeto espeluznante. Había recortado fotos de modelos usando ropa provocativa, pero les había quitado las caras y las había cambiado por la de una niña. No era solo una niña, claramente era alguien muy joven, probablemente adolescente. Al investigar más, los detectives hallaron algo. La joven en esas fotos era la hija de la compañera de trabajo de Randy. Si todavía no pensabas que este hombre era repugnante, aquí tienes la prueba. Un hombre de 48 años estaba obsesionado con una joven que supongo podría ser una adolescente, pero aunque no lo fuera, todo sobre esta situación hizo que a todos se les pusiera la piel de gallina de asco. Es inquietante a otro nivel, o sea, ¿de dónde pudo sacar este tipo tantas fotos de la hija de su compañero de trabajo? Hay tantos niveles en esto que son desconcertantes y en su mayoría siguen sin explicación. Los investigadores también lograron encontrar el teléfono de Alexis a unos metros de la casa rodante de Randy. La evidencia contra este hombre se acumula cada segundo y parece dolorosamente claro lo que sucedió aquí. ¿Pero Randy admitió sus crímenes? Por supuesto que no. Todavía estaba en la cárcel detenido por los cargos de secuestro y aún así seguía diciendo que no sabía nada sobre Alexis ni quién era ella. La policía, por otro lado, buscó por todas partes a Alexis, pero las posibilidades de encontrarla con vida se hacían cada vez más pequeñas con el paso de los días. En este punto, ya no era misión de rescate, sino de recuperación. La familia de Alexis estaba devastada por lo rápido que las cosas habían empeorado y por cómo todo sucedió tan de repente. Cuando te pones en el lugar de estos parientes, seres queridos, quien sea, realmente puede ponerte en un estado mental extraño y confuso. Hace unos días, Alexis estaba en la sala con su familia, riendo y platicando. Pero ahora ella no está. ¿Y este tipo es culpable? Quiero decir, me duele físicamente incluso intentar entender este nivel de temor, confusión y dolor. Es como si el jueves pasado todos salimos por un helado y ahora este jueves estamos organizando un funeral. Este era básicamente el escenario en que se halló la familia de Alexis. Alexis había salido a hacer un mandado, algo que muchas mujeres y niñas hacen sin pensarlo dos veces, pero ella nunca regresó, y ahora los detectives concluyeron que puede que ya ni siquiera esté viva. Es difícil imaginar estar en el lugar de su familia y cómo su esperanza se desmoronó tan rápido. Pero había una tragedia más reservada para la familia Murphy, porque incluso después de un mes de búsqueda exhaustiva, Alexis aún no aparecía. Y si no había un cuerpo, ¿cómo podría la familia Murphy realmente seguir adelante? Y peor aún, sin un cuerpo, ¿Randy siquiera iba a ser juzgado con éxito por su asesinato? Los investigadores confiaban en condenar a Randy por asesinato sin recuperar el cuerpo de Alexis. Y eso fue lo que hicieron. Randy fue acusado de asesinar a Alexis. El 24 de septiembre de 2013, más de un mes tras la desaparición de Alexis, Randy fue acusado formalmente de 2 delitos graves. En enero de 2014 fue acusado de asesinato en primer grado, asesinato grave, secuestro con intención de ultrajar y un cargo de gran robo. Randy se declaró inocente de todos estos cargos y estaba esperando el juicio, que estaba programado para mayo de ese mismo año. En el juicio,
La fiscalía presentó pruebas, como el ácido desoxirribonucleico de Alexis y grabaciones de cámaras, sin dejar nada por debatir. El 8 de mayo de 2014, Randy Taylor fue declarado culpable de todos los cargos y en julio de 2014 fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Apeló buscando una sentencia menor e intentó confundir al jurado, insinuando que otra persona participó en el asesinato de Alexis. Pero obviamente eso no funcionó. Randy fue condenado con éxito y este hombre nunca volverá a salir de prisión. Pero sus juegos aún no habían terminado. Poco después del juicio, Randy tuvo una idea espléndida para volver a ponerse en el centro de atención. En octubre de 2014, Randy dijo que los investigadores habían detenido al hombre equivocado y que el asesino seguía libre. Cuando le preguntaron a quién intentaba culpar, surgió un nombre familiar: Jesse Matthews. En esa época, cuando Alexis desapareció, Virginia tenía muchos otros casos de personas desaparecidas. Morgan Harrington, Hannah Graham y Samantha Clark desaparecieron a minutos de donde Alexis fue vista por última vez y hallaron su auto abandonado. Jesse Matthews era el principal sospechoso en las desapariciones de Morgan y Hannah. Su descripción coincidía con la del hombre que dijo estar con Alexis el día que visitó la casa rodante. Jesse era enorme y también tenía rastas. Esta pista de Randy hizo que la policía se embarcara en una búsqueda inútil para descartar a Jesse, y cuando realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico y otras pruebas implicatorias, Jesse Matthews finalmente fue descartado como sospechoso en el caso de Alexis. Pero Jesse no era buena persona ni alguien limpio. En realidad, Randy y Jesse eran iguales. Jesse había quitado la vida a Morgan y Hannah y fue acusado de sus asesinatos. Pero ver a Randy echarle la culpa a Jesse para salvarse a sí mismo, bueno, eso es simplemente indignante. ¿Hasta dónde pueden llegar personas como esta para salvarse a sí mismas? Es realmente alarmante, considerando la falta de consideración que tienen por sus propias víctimas. Pero finalmente, todo el fiasco con Jesse Matthews terminó y Randy estaba tras las rejas, pero la familia Murphy todavía quería encontrar a Alexis y traerla de vuelta a casa. Randy intentó persuadir a los fiscales para que redujeran sus 2 cadenas perpetuas a solo 20 años a cambio de la ubicación del cuerpo de Alexis. Pero la familia Murphy negó esto, aunque realmente deseaban ese cierre. Querían que Randy cumpliera su castigo hasta el final, aunque eso impidiera encontrar a Alexis. Aunque renunciaron a que el asesino de su hija revelara su ubicación, la familia Murphy siguió adelante. Y al final tendrían que esperar otros 6 años antes de recibir la noticia de que Alexis había sido encontrada. El 3 de diciembre de 2020, 6 años después de que Randy fuera encarcelado por asesinarla, se encontraron restos humanos en Lovington, cerca de la gasolinera donde fue vista por última vez. Pero no fue hasta febrero de 2021 que esos restos fueron identificados positivamente como Alexis Murphy. Los forenses creen que Alexis fue asfixiada. Y también se cree que Randy abusó de ella, lo que hace que la situación sea aún peor. Se piensa que Randy convenció a Alexis de seguirlo desde la gasolinera a su casa rodante, donde la asesinó. Las extensiones de cabello y las uñas rotas podrían indicar que hubo una pelea, pero al final Alexis no pudo salvarse. Luego se deshizo de su cuerpo y de su teléfono cerca de ahí, y se sacudió las manos como si nada hubiera pasado. La celebración de la vida de Alexis fue el 6 de junio de 2021, en su 25 cumpleaños. El homenaje fue en el estadio de fútbol americano de su preparatoria, lleno de gente que recordó a una joven feliz, divertida y sabia que falleció repentinamente. E innecesariamente. La familia Murphy también ha construido un jardín conmemorativo donde reposan las cenizas de Alexis. Al final de todo, su familia está herida, pero también en paz. Su vida fue cortada de manera tan descarada y todo por el placer enfermizo de un hombre. Es realmente repugnante. Pero de alguna manera han logrado dejar las armas, admitir que lo hecho está y encontrar cierto nivel de paz después de todo este desastre. Es realmente asombroso, siendo honesto, que hayan podido encontrar algún tipo de consuelo después de que algo tan trágico destrozó a su familia. Me duele mucho el corazón por ellos, pero saber que finalmente lograron salir adelante de esto es simplemente increíble. Es tan difícil de creer que Alexis fuera atacada de la manera en que lo fue. No es como si ella estuviera en un lugar particularmente peligroso, ni nada por el estilo. Ella solo iba a cargar gasolina y seguir con su día, igual que todos nosotros.
Esto realmente demuestra que no importa dónde estés, ni con quién estés, ninguno de nosotros está realmente a salvo. Era una fresca tarde de octubre de 2015. Zoe Hastings, de 18 años, salió de casa rumbo a su iglesia para prepararse para un viaje misionero el mes siguiente. Los investigadores afirman que no llegó a su iglesia esa noche. De hecho, no llegó más lejos de un cuarto de milla de su casa antes de verse envuelta en una trágica serie de eventos y nunca regresaría. De camino a la iglesia, Zoe paró en la farmacia Walgreens para ir al kiosco Redbox. Apenas se bajó de su auto para rentar una película, un hombre se le acercó sigilosamente por detrás. Le dio una orden muy simple: cierra la boca y súbete. Zoe Hastings vivía junto a su familia en Dallas, Texas, y estaba profundamente dedicada a su fe, siendo una miembro muy activa de su iglesia local, una rama de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando Zoe no estaba en la escuela o con amigos o familia, casi siempre hacía algo para su iglesia. Su dedicación era algo que la mayoría de las personas no podría imaginar, y hacía todo lo posible por poner su religión antes que cualquier otra cosa en su vida. Fuera de su religión y su familia, Zoe acababa de graduarse de la preparatoria Booker T. Washington para las artes escénicas, que también se encuentra en Dallas. Pero nunca se ha mencionado qué planeaba hacer Zoe después de terminar la escuela, aparte de las actividades obvias que tenía planeadas con su iglesia. También era una instructora de natación muy respetada en el White Rock, Asociación Cristiana de Jóvenes, así que está bastante claro que Zoe estaba involucrada en muchas cosas diferentes. Era una joven genuinamente talentosa con mucho potencial. El padre de Zoe, Jim, en realidad era obispo de la iglesia de la familia y ayudaba con las finanzas de la iglesia, pero también impartía algunos de los servicios ahí. Incluso pasaba una noche a la semana ayudando a los miembros de la iglesia con cualquier problema que pudieran estar enfrentando, ya fueran problemas familiares, asuntos espirituales o cualquier otra cosa. Él fue un gran ejemplo para Zoe, por eso es fácil entender cómo se involucró tanto en su fe. La madre de Zoe también fue un gran ejemplo y una mujer increíble. Cheryl Hastings, más que nada, amaba ser madre, tanto que de hecho puso toda su carrera en pausa cuando la familia recibió a su tercer hijo en el mundo. Cuando las cosas se calmaron, Cheryl decidió regresar al trabajo tras terminar sus estudios de enfermería. De hecho, ella estaba asistiendo a la escuela para obtener su maestría cuando este caso se desarrolló. Los Hastings eran parte de una familia relativamente grande, siendo Zoe una de 5 hijos. Considerando que Zoe era la mayor, es seguro decir que sus hermanos probablemente la admiraban mucho, y Zoe parece haber estado orgullosa de ser un gran ejemplo para ellos. La madre de Cheryl recordó en realidad un momento en particular que es un ejemplo perfecto del tipo de persona que era Zoe, diciendo que el viernes antes de que desapareciera, Zoe escribió una nota para su cartero y la puso en su buzón, preguntándole cuál era su bebida favorita, cuál era su barra de chocolate favorita y varias otras cosas para conocerlo mejor. No lo hacía solo por amabilidad e interés. Planeaba salir y comprarle al hombre algunas de sus cosas favoritas para mostrarle su agradecimiento por su arduo trabajo. Pero, desafortunadamente, ese cartero nunca llegaría a conocer el verdadero alcance de la amabilidad de Zoe. Eso es porque, antes de que pudiera demostrarlo, Zoe desapareció. Era domingo, 11 de octubre de 2015. Zoe asistía a una reunión en su iglesia para hablar sobre un viaje misionero que esperaba con entusiasmo desde hacía semanas. Salió de su casa a las 4:40 p.m. y planeaba ir a una farmacia Walgreens antes de la iglesia. La farmacia Walgreens estaba a menos de un cuarto de milla de su casa y el gran letrero se veía desde el jardín delantero. Registros judiciales indican que Zoe llegó a Walgreens a las 4:42 p.m. Esa tarde se acercó al kiosco de Redbox frente a la puerta principal del edificio. Ahora, para aquellos de ustedes que tal vez no estén en Estados Unidos o quizá nunca hayan visto un kiosco de Redbox, básicamente es un kiosco para rentar películas donde simplemente te acercas, tocas una pantalla para seleccionar la película que quieres rentar y luego sale el disco versátil digital o Blu-ray de esa película. Al terminar, solo devuelves la película y pagas por los días que la tuviste. Esa noche en particular, Zoe pasó por la Walgreens para regresar una película que había rentado anteriormente. Ella se acercó al kiosco en la minivan de su familia y se bajó del auto. No estuvo fuera del auto por más de unos segundos cuando un testigo vio a un hombre de aspecto extraño acercándose al vehículo de Zoe.
Este testigo trabajaba en una tienda de tatuajes en la misma esquina que Walgreens. Dijo que, al mirar al otro lado de la calle, notó que Zoe salía de su camioneta, devolvía la película y luego se daba la vuelta para volver a entrar a su camioneta. Apenas llegó al lado del conductor de la camioneta, un hombre bajo y corpulento se acercó rápidamente a la puerta, la agarró e impidió que Zoe la cerrara. El testigo afirma que no entendió lo que decían, pero señaló que el hombre estaba muy alterado y que la conversación duró menos de 5 segundos antes de que Zoe se pasara al asiento del pasajero y el hombre condujera la camioneta. El testigo dice que en ese momento creyó que los dos debían conocerse, considerando la poca resistencia que Zoe le puso. También agregó que vio a este mismo hombre más tarde ese día, al anochecer. Pero el informe de otro testigo cuenta una historia un poco diferente. Este informe es de un hombre sin hogar que estaba sentado frente al Walgreens cuando sucedió la escena. Él cuenta que el hombre corpulento se acercó rápido y agresivo a Zoe, intentando hacerlo sigilosamente por detrás. El hombre sin hogar dijo que el sospechoso caminaba de forma muy extraña, pero intentaba no llamar la atención. Él dice que cuando el hombre se acercó al auto, Zoe claramente se sintió incómoda. Dijo que el hombre rodeó la puerta del vehículo con los brazos para impedir que Zoe escapara, mientras buscaba algo en el bolsillo. El testigo dice que de inmediato notó que este encuentro no era amistoso, así que hizo todo lo posible por cruzar la calle para enfrentarlos, pero había tanto tráfico que no pudo llegar a tiempo. Cuando llegó, el hombre ya se había ido rápido con Zoe de pasajera, así que hizo lo único que tenía que hacer y corrió a la tienda de conveniencia más cercana para llamar al 911. Curiosamente, la policía afirma no tener registro de esa llamada al 911, así que es completamente posible que el hombre haya inventado esta parte de la historia. Al investigar un poco más en la historia de este testigo, también tenía una orden de arresto en su contra, así que yo diría que probablemente esta llamada al 911 nunca ocurrió. Sin embargo, el resto de su declaración parece cierto, como veremos pronto. La noche que Zoe desapareció, debía estar en su iglesia para la clase del viaje misionero cerca de las 5 p.m. Desafortunadamente, nunca llegó a la iglesia esa noche. Se esperaba que regresara a casa alrededor de las 6:30 p.m. para la cena familiar. Tampoco volvió a casa. Cuando Zoe se perdió la cena, sus padres comenzaron a llamarla y enviarle mensajes una y otra vez, pero ella nunca contestó. Cuando todo lo demás falló, su familia recurrió a llamar a varios de sus amigos y miembros de la iglesia, pero los amigos no la habían visto y los miembros de la iglesia dijeron que nunca se presentó a la clase de preparación esa noche. Sería alrededor de las 10 p.m., cuando los padres de Zoe finalmente se hartaron, y fue entonces cuando decidieron pedir ayuda a la policía local y reportar oficialmente a Zoe Hastings como desaparecida. Después de que los padres de Zoe la reportaron como desaparecida, no pasó mucho tiempo antes de que uno de sus familiares se diera cuenta de que podían usar la aplicación Buscar mi iPhone en su teléfono para rastrear la última ubicación conocida de Zoe. Esto sucedería temprano a la mañana siguiente, el 12 de octubre. No sé cómo lo hicieron sin la contraseña de Zoe, pero consiguieron la información rápido y, extrañamente, descubrieron que Zoe estaba a 5 minutos de su casa. La familia subió al auto y fue directo al teléfono de Zoe. Pero fue entonces cuando se encontraron con una escena que desearían poder borrar de su memoria. A medida que la familia se acercaba al lugar que había sido marcado en el mapa, notaron luces intermitentes a lo lejos. Cuando llegaron al área, se dieron cuenta de que esas luces rodeaban exactamente el lugar donde el teléfono de Zoe había emitido su última señal. Cuando la familia de Zoe bajó del auto, varios policías se acercaron y les dieron una noticia que ningún padre quiere oír. Desafortunadamente, cuando los primeros en responder llegaron, ya no había nada que hacer. Zoe había fallecido. ¿Pero qué pasó? Para sus padres, toda esta situación les parecía tan repentina, tan completamente inesperada. Bueno, según los detectives, esa misma mañana, un hombre llamado Kurt estaba paseando a su perro cuando notó que otro hombre corría hacia él, tratando frenéticamente de llamar su atención. Cuando el hombre se acercó, era obvio que estaba alterado y visiblemente conmocionado. Le gritó a Kurt y le dijo algo como «Hay un auto y una chica allá abajo en este arroyo», señalando una zanja grande o un canal que estaba cerca. El hombre no identificado llevó a Kurt hasta donde estaba el auto, cerca de Easton Road y Lippitt Avenue. Al llegar, había una maleza muy densa que llenaba el área, pero una camioneta blanca se veía claramente desde la carretera entre la maleza.
El hombre no identificado entonces bajó por el empinado terraplén para revisar la camioneta. Cuando se acercó, encontró a Zoe cerca, completamente inconsciente. El hombre volvió a la calle, avisó a Kurt lo que ocurría y huyó antes de que llegara la policía, dejando a Kurt llamar al 911 solo. La policía llegó al lugar del crimen rápidamente, pero lamentablemente no pudo hacer nada. Encontraron a Zoe tirada boca abajo a unos 6 metros de la puerta del conductor de su minivan. La minivan había sido conducida por la pendiente y se estrelló en el fondo del arroyo, lo que significa que la minivan estaba prácticamente vertical cuando la policía la encontró. Al recolectar pruebas y fotografiar la escena del crimen, los detectives comprendieron claramente lo sucedido. Zoe fue secuestrada, abusada y dejada aquí sin remordimiento alguno. Mientras revisaban la densa vegetación, los investigadores hallaron un cuchillo manchado de rojo arrojado cerca de la cima del terraplén. Luego, los detectives hallaron el teléfono de Zoe. Al revisar los datos de ubicación, vieron que ella llegó a este arroyo a las 5:01 p.m., la noche anterior, lo que significa que probablemente perdió la vida solo 15 minutos después de salir de su casa esa noche. La policía hizo un comentario sobre el estado de la escena del crimen, afirmando que Zoe había sido sometida a lo que ellos llamaron, cito, intervención humana obvia. Violencia, pero no quisieron dar más detalles. Afortunadamente, la familia de Zoe fue impedida de acercarse demasiado a la escena del crimen, ya que un oficial de policía intervino y les dijo que no podían acercarse más porque no serían capaces de olvidar lo que vieran ese día. Los padres de Zoe han dicho que desde ese momento han hecho todo lo posible por no ver ni una sola foto de la escena del crimen de esa terrible noche, eligiendo recordar a su hija por quién era y no por lo que finalmente se convirtió en manos de algún monstruo cruel y sin corazón. Después de que la policía pasara varias horas revisando cada centímetro cuadrado de la escena del crimen, se quedaron con una cantidad considerable de evidencia almacenada. En estos casos, a detectives y forenses suele tomarles bastante tiempo hacer una lista de sospechosos. Pero afortunadamente, en este caso, eso no fue así. La persona que le hizo esto a Zoe dejó todas las pruebas necesarias para que los fiscales lo encontraran. No solo este tipo era un desperdicio de aire a sangre fría, sino que también era un idiota de clase mundial. Es como si hubiera dejado un mapa para que los investigadores lo siguieran, como una X que marca el lugar. Cuando la policía revisó las pruebas que habían recogido en la escena del crimen, se dieron cuenta de que habían recolectado varios cabellos que el agresor dejó atrás, así como grandes cantidades de ácido desoxirribonucleico que se encontraron tanto en el cuerpo de Zoe como en el cuchillo que se halló cerca de la cima del terraplén. No solo eso, ni siquiera tuvieron que esforzarse mucho para rastrear a quién pertenecía el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico del hombre ya había sido registrado varias veces en la base de datos policial. Para el 24 de octubre de 2015, aproximadamente 2 semanas después de que ocurriera el crimen, la policía anunció que habían encontrado a su hombre, Antonio Cochrane. Antonio Cochrane fue identificado de inmediato como el hombre que testigos vieron acechando a Zoe en el estacionamiento de Walgreens esa noche. Su ácido desoxirribonucleico estaba esparcido por toda la escena del crimen, y su ácido desoxirribonucleico estaba en la base de datos de la policía por varias acusaciones y delitos que había cometido a lo largo de los años. Al revisar su historial, la policía vio que todos sus delitos eran sumamente violentos y casi todos por impulsos sexuales. Al hablar con quienes conocieron a Antonio de niño, casi nadie tenía algo bueno que decir de él. Tenía un pequeño grupo de personas en su vida que se preocupaban por él, pero en su mayoría, Antonio le causaba repulsión a casi todos los que conocía. Algunos de sus excompañeros de la preparatoria hablaron sobre cómo Antonio siempre miraba a las compañeras como si fueran un trozo de carne recién cortado. No los consideraba personas, las veía simplemente como objetos para su propio placer, haciéndoles caras y gestos horribles cada vez que podía. Simplemente era una persona desagradable. Para colmo, Antonio tenía 37 años cuando fue detenido por la policía, y su historial indicaba que había sido acusado de tener una relación sexual con la hija de 17 años de su exnovia solo unos años antes. Aunque estas acusaciones nunca resultaron en una condena, hubo muchos testimonios de personas que afirmaban conocer esta relación y sugerían que llevaba meses ocurriendo. Sin embargo, estas solo son acusaciones y Antonio nunca fue condenado. Aunque la policía tenía más que suficiente evidencia para condenar a Antonio en el caso de Zoe, decidieron seguir investigando su pasado para tratar de entender por qué habría hecho algo así. Entonces lograron obtener el historial de su celular.
El día en que le quitó la vida a Zoe y la arrojó como si fuera una lata de refresco vacía, Antonio estuvo enviando mensajes frenéticamente a varios de sus amigos. Ahora, tengo que admitir que muchos de estos mensajes que él envió no parecen tener ningún sentido en absoluto. No estoy seguro si esto es porque estaba abreviando cada palabra hasta el punto de que simplemente era ilegible, o si es porque estaba en un estado mental tan alterado que no podía formular un pensamiento coherente. Realmente no lo sé. Por lo que entiendo de sus mensajes, Antonio primero escribió a su compañero de cuarto y dijo que se mudaría. Esto parece haber sido completamente inesperado, y básicamente estaba dejando a su compañero de cuarto en la calle. Pero parece que hay más en esta historia de lo que los mensajes dejan ver, porque terminó este anuncio diciendo: «Esta será la última vez que sepas de mí», lo que sugiere que definitivamente había mala sangre entre los dos. Luego le envió un mensaje de texto a una exnovia y le dijo que una mujer llamada Reina, que supuestamente había sido como una madre para Antonio, había fallecido inesperadamente, cito, «justo frente a mí». Luego siguió enviando mensajes de texto a varias personas, diciéndole a alguien conocida como Mimi que había estado bebiendo, conduciendo y llorando durante horas después de escuchar la noticia sobre Rina, y este mensaje llegó aproximadamente una hora antes de su encuentro con Zoe. Es muy claro ver que cuando Antonio secuestró a Zoe, él estaba en un estado mental muy difícil. El siguiente mensaje de texto que Antonio envió fue a alguien conocida como Selena y simplemente dijo: «Mi vida se acabó». Lo sabrás pronto. Este mensaje se envió unas 4 horas después de los crímenes contra Zoe. Curiosamente, el historial de internet del teléfono de Antonio mostró que había hecho más de 1100 búsquedas, pero la policía no ha sido clara sobre si todas estas búsquedas se hicieron el mismo día del crimen o si estuvieron repartidas en un cierto periodo de tiempo. Pero de cualquier manera, al menos 32 de estas búsquedas fueron Antonio revisando las noticias locales para ver si el cuerpo de Zoe había sido localizado, así como revisando para ver qué sospechaba la policía que podría haberle pasado. Esta información dejó dolorosamente claro que Antonio estaba aterrorizado. Pero, ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, si se deben creer los mensajes de texto enviados desde el teléfono de Antonio, parece que lo más probable es que él estaba increíblemente intoxicado en el momento en que secuestró a Zoe. Esto probablemente explica por qué estaba tan animado y la forma extraña en que caminaba, según los testigos. Pero aún así, ¿por qué eligió a Zoe entre todas las personas? Ella nunca le dijo una palabra, ni siquiera lo miró. ¿Por qué tomarla con esta chica inocente solo porque estás borracho y angustiado por la muerte de alguien cercano? La verdad no lo sabemos, pero si me preguntas, no creo que sea descabellado suponer que fue simplemente un crimen de oportunidad. Después de todo, Antonio tiene un historial increíblemente colorido con las mujeres, particularmente involucrando encuentros violentos o sexuales con ellas. Incluso sus amigos cercanos lo aceptaron. Honestamente, creo que este crimen fue solo un ejemplo del tipo de persona que es Antonio. No hubo ningún motivo. No hubo ninguna razón. Lo hizo porque podía, porque quería. En el tribunal, un amigo pidió al jurado indulgencia, diciendo que solo era víctima de una mala crianza. Pero el jurado no iba a escucharlo. No hace falta decir que, cuando Antonio fue llevado a juicio, rápidamente lo declararon culpable y lo sentenciaron a cadena perpetua, teniendo que cumplir un mínimo de 30 años antes de tener alguna posibilidad de libertad condicional. Pero siendo realistas, no veo que un hombre tan violento y con un pasado tan oscuro vuelva a ver la luz del día. Al hablar sobre el juicio, el terrible y cruel trato al que fue sometida su hija y el futuro, el padre de Zoe explicó cómo él y los miembros restantes de su familia están haciendo lo posible por sacar algo bueno de una mala situación. Él admitió que una de las partes más difíciles de esto es tratar de enseñarles a sus hijos restantes que todavía están seguros, aunque su hermana mayor fue secuestrada a la vista de su casa. Él dice que esto ha sacudido los cimientos de su familia y que él y Cheryl no saben cómo volver a tranquilizar a sus hijos. Después de que Zoe perdió la vida, Jim se dedicó aún más a la iglesia a la que ya estaba sirviendo tanto. Pero entendió que debía ayudarse antes para poder ayudar a los demás. Entonces decidió dedicar tiempo diario a dibujar a un miembro distinto de su familia para manejar sus emociones. Ha creado más de 900 dibujos de los miembros de su familia, los cuales comparte en su cuenta de Instagram, detallando la increíble gama de emociones que ha experimentado en estos últimos años, así como la libertad que siente al sacar esas emociones de su mente y llevarlas al mundo real. Jim dice que aún lo hace diario, incluso después de tanto tiempo. Usó este método de dibujo para afrontar la muerte de su madre por cáncer, haciendo un boceto diario durante sus últimas 6 semanas.
Jim dice que dibujar le ha ayudado a darse cuenta de cuánto le queda por vivir y lo ha inspirado a asegurarse de usar su tiempo productivamente en lugar de enfocarse solo en lo negativo. Cheryl, la madre de Zoe, también ha dado grandes pasos para convertir esta tragedia en algo positivo. Cheryl fue enfermera varios años, pero cuando Zoe murió, vio un anuncio para reclutar enfermeras como especialistas en mujeres agredidas. Al principio, Cheryl pensó que era una idea terrible, pero mientras más lo pensaba, dice que una voz en su cabeza seguía instándola a unirse al programa. Así que lo hizo. Nadie conoce el dolor de algo así mejor que alguien que lo ha vivido directamente, y Cheryl definitivamente encajaba en esa descripción. Tienes que admitirlo, convertirse en enfermera para un programa como este no es un trabajo que cualquiera quiera hacer. Pero las mujeres valientes, nobles y honorables que asumen este papel, bueno, son de una clase aparte. Cheryl está muy agradecida de poder ser parte de un programa tan sensible, ayudando a estas mujeres a sobrellevar el dolor inconmensurable por el que han pasado y, de alguna manera, hacer una diferencia positiva en la vida de quienes más lo necesitan. De cada 10 casos de violencia doméstica, 8 víctimas son mujeres y 9 agresores son hombres. Estas son las estadísticas de Costa Rica. En 2019, 11 mujeres murieron por violencia doméstica en Costa Rica, incluida Ava Marea Ulloa, madre soltera de 19 años. Ava era una activista con voz firme en redes sociales sobre la violencia de género. Pero ¿qué pasa cuando una mujer se convierte en víctima de aquello contra lo que está alzando la voz? Trágicamente, eso fue exactamente lo que le sucedió a Ava el fatídico día 1 de noviembre de 2019. Aunque la policía costarricense actuó rápidamente en el caso de Ava y el perpetrador fue capturado de inmediato, hubo innumerables señales y súplicas de ayuda antes del crimen. La vida de Ava pudo haberse salvado muchas veces, pero lamentablemente eso no sucedió. Ava Marea Ulloa nació en 2000 en Costa Rica, donde también ocurre el resto de este trágico caso. Se sabe poco de su infancia, pero padres y amigos la describían como dulce y cariñosa. Era confiada. Sus padres decían que era algo ingenua, pero de gran corazón. Ava, como muchos, interactuaba en redes sociales, y Facebook era su sitio favorito para compartir ideas con sus seguidores. Ava siempre fue una firme defensora de los derechos de las mujeres y feminista. Ella alzaba la voz contra varios problemas de violencia de género. Facebook era una vía y una plataforma para Ava para expresar sus pensamientos sobre los muchos sucesos desafortunados relacionados con la violencia contra las mujeres que ocurrían principalmente en Costa Rica. En 2019, Ava estudiaba trabajo social en la Universidad Latina de Costa Rica y, activa en Facebook, compartía opiniones sobre violencia de género y buscaba formas de erradicarla. Ava, siendo la persona servicial y generosa que era, también animaba a las mujeres a buscar ayuda si alguna vez se encontraban en una situación desafortunada, al grado de que incluso ofrecía su propia ayuda a mujeres que conocía o personas de su círculo de amistades. Ava ayudaba a crear conciencia contra la violencia de todo tipo, pero especialmente contra las mujeres. Mientras Ava defendía los derechos de las mujeres, enfrentaba en su vida personal algo similar a lo que compartía en redes sociales. Lo más desgarrador era que llevaba años luchando esta batalla y le ocurrieron muchas cosas terribles. Todo empezó cuando Ava tenía 13 años. Ava, ingenua y romántica empedernida, tenía poca experiencia en relaciones y solía enamorarse rápido y profundamente. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando la joven Ava tuvo su primera y probablemente más duradera experiencia en el amor y las relaciones con un hombre llamado Randall Oviedo. Randall Oviedo vivía cerca de Ava. Sus casas estaban a 5 cuadras y se veían seguido. Cuando Ava tenía solo 13 años, Randall tenía 20. Él ya era legalmente un adulto, lo cual es muy alarmante, pero aún así, los dos rápidamente comenzaron una relación. Había muchas señales de alerta alrededor de Randall, pero parece que Ava no estaba consciente de la mayoría de ellas. Randall estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas y en una banda en San Pablo, un distrito cercano de Costa Rica. Esta operación era dirigida principalmente por su hermano y otras personas que él conocía de cerca.
Randall debía entregar el producto a los compradores. Y es impactante pensar que un joven de 20 años fuera el principal proveedor de un negocio tan peligroso y turbio, pero parecía que Randall amaba su trabajo. Ava sabía que Randall no era la persona más ética moralmente. Esta relación no tenía futuro y era evidente para todos. Pero Ava quería que funcionara porque realmente amaba y se preocupaba por Randall. Esto hace que todo sobre el caso sea aún más triste y trágico. Es lógico que, por el pasado de Randall y la gran diferencia de edad, los padres de Ava no aprobaran su relación. Intentaron con mucho empeño hacerle ver a Ava que Randall era una mala influencia para ella y trataron de convencerla de terminar su relación con Randall. Pero Ava ya estaba bajo el hechizo de Randall y estaba tan enamorada de él que no quería ver la razón ni la lógica. Esto llevó a algo muy inesperado. Poco después de que Ava y Randall empezaron a salir, Ava descubrió que estaba embarazada. Ella tenía solo 15 años en ese momento. Ahora, esto era alarmante en muchos sentidos. No importaba si Ava había consentido o no. Randall, como adulto, debió tomar decisiones razonables, pero no lo hizo. Este hombre tenía un historial extenso de malas decisiones, y no parece que su relación con Ava fuera a ser diferente. Randall era conocido por ser un hombre imprudente, peligroso y poco serio, que tenía un solo objetivo: manipular a Ava hasta someterla. Angustia pensar en lo que Randall hizo pasar a Ava. En muchas ocasiones, Randall abusó de Ava emocional, física y psicológicamente, y la llevó a un rincón de desesperación donde no podía hacer nada más que sentirse impotente. Ava creía que no había salida. Se sentía atrapada por este hombre. Poco a poco, Ava empezaba a darse cuenta de que Randall no le hacía bien, pero ¿cómo podía irse? Él era tan volátil y tan peligroso que incluso si Ava le decía que quería terminar la relación, lo más probable es que no la dejaría ir fácilmente. Pero algo le dio a Ava otra oportunidad en la vida. Mira, Randall, al involucrarse en un negocio tan vil, pronto atrajo la atención de las autoridades costarricenses. Aunque la banda de Randall no era grande, seguía siendo un negocio ilegal, así que él y los demás enfrentarían consecuencias si los atrapaban. Por suerte eso pasó, y Randall, su hermano y 3 amigos de su banda fueron arrestados a principios de 2016 por tráfico de drogas. Y esto fue al mismo tiempo que Ava estaba a punto de dar a luz. Esto fue muy difícil para Ava, una joven por convertirse en madre. Pero ella estaba decidida a traer luz a su mundo tan oscuro. A mediados de 2016, mientras Randall cumplía 6 años en prisión por tráfico de drogas, Ava tuvo un niño sano y hermoso. Uno pensaría que un bebé cambiaría la perspectiva de Randall y que buscaría mejorar su vida por su familia. Pero ese no fue el caso. Randall llamó a Ava justo después de que naciera su bebé, pero en vez de felicitarla o preguntar por su hijo, le deseó lo peor a ella y al bebé. Randall estaba furioso por teléfono y arremetía contra Ava, aterrorizándola por completo. Ava, en ese momento, empezó a distanciarse de Randall. Ella se enfocaba en su embarazo, el nacimiento y su nueva vida con su hijo. Este fue el momento en que Ava por fin se dio cuenta de que Randall no le convenía, especialmente tras las agotadoras llamadas en el hospital. Mira, hubo señales de abuso en la relación desde el principio, pero Ava, estando enamorada y viendo el mundo color de rosa, no estaba lista para aceptar la realidad. Randall intentó aislar a Ava de sus amigos y familia y abusó físicamente de ella cuando intentaba defenderse. Era tan manipulador que Ava no podía ver a sus padres, a quienes extrañaba mucho. Afortunadamente, cuando Randall fue arrestado y enviado a prisión, este fue un momento para que Ava se reorganizara y recuperara el control de su vida. Randall, manipulador como era, intentó controlar a Ava incluso desde la cárcel. Randall llamaba seguido a Ava desde prisión para convencerla de volver, pero ella se mantuvo firme. Ella dedicó su tiempo a su bebé y estudios, y terminó con Randall para iniciar otra relación. Pero las cosas no eran perfectas. Mira, Randall no tenía idea de que Ava estaba en una nueva relación y ella ya había seguido adelante con su vida. Lo supo por un hermano que no estaba en prisión, quien dijo haber visto a Ava con otro hombre. Esta información enfureció a Randall porque se dio cuenta de que ya no tenía control sobre ella. Ahora, no solo perdió a su novia, también a su hijo. Ahora, pensarías que la nueva relación de Ava era mejor que la anterior, pero no fue así. Su pareja actual la maltrataba y abusaba, por lo que Ava buscó ayuda en el Instituto Nacional de la Mujer.
Es una plataforma para que las mujeres busquen ayuda profesional, denuncien el abuso y reciban apoyo para salir de su situación. Ava recibió ayuda profesional y asesoría legal para protegerse de la violencia de alguien con quien tenía una relación. Ava, lamentablemente, vivió una situación común para muchas personas. Pensarías que si te enamoras de la persona equivocada, evitarías repetirlo. Pero este tipo de comportamiento a menudo se convierte en un patrón, un ciclo interminable. Esto lleva a muchas personas por el camino equivocado, porque sienten que siguen enamorándose del mismo tipo de persona una y otra vez. Y seamos honestos, eso es exactamente lo que está pasando, pero no es culpa de la víctima. Este tipo de pensamiento, este tipo de atracción, por decirlo de alguna manera, se vuelve tan fácil de quedar atrapado en él que parece que se adhiere a tu ácido desoxirribonucleico. Se vuelve parte de quién eres, tanto que ni siquiera puedes empezar a imaginar cómo cambiar este patrón de pensamiento. Por eso muchos se culpan, pero eso nunca acaba bien, y es una forma perturbadora de ver la situación. Ava supo encontrar una salida y merece respeto por reconocer el peligro y buscar ayuda profesional a tiempo. Ava decidió abogar por los derechos de las mujeres y expresó sus conmovedores pensamientos en Facebook. También participó en muchos de estos movimientos y campañas de concientización, y en uno de ellos se le vio con su hijo sosteniendo un cartel que decía: «En mi familia no hay lugar para el odio». Ava, más empoderada que nunca, fue al Tribunal de Familia de Costa Rica y consiguió una orden de protección contra su expareja, Randall. Pero una simple hoja de papel no serviría de nada porque el mal se acercaba rápidamente a Ava y estaba a punto de experimentar lo más horrible que alguien podría presenciar en su vida. ¿Recuerdas que Randall se suponía que debía cumplir 6 años tras las rejas por sus cargos relacionados con drogas? Bueno, curiosamente, fue liberado en menos de 3 años por buena conducta. Randall comenzó a seguir a Ava tras salir de prisión, intentando convencerla de regresar y obligándola a dejarlo ver a su hijo, a quien le deseó lo peor al nacer. Si eso no te enfurece, no sé qué lo hará. Ava, aunque no tenía planes de volver con Randall, quería que su hijo tuviera una familia más o menos estable. Ava, queriendo hacer lo correcto, visitaba regularmente la casa de Randall para normalizar la situación sin darle falsas esperanzas. Ava dejó claro repetidamente que sus encuentros eran solo para que Randall viera a su hijo. Pero Randall no se estaba echando para atrás. Él constantemente intentaba recuperar a Ava, por lo que ella se vio obligada a sacar una orden de medidas de protección en su contra. Saltemos al 1 de noviembre de 2019. Era solo otro día normal para Ava, y se vistió junto con su hijo para ir a ver a Randall en su casa. En ese momento, los padres de Randall estaban en la casa arriba, mientras Ava y Randall estaban abajo. También es importante mencionar que había otro niño en la casa en ese momento. Era una hija de 5 años que era hija de Randall de una relación anterior. Tengan en cuenta este detalle porque volveremos a eso en un momento. Como dijimos, Ava permitió que Randall viera a su hijo en meses recientes. Y el 1 de noviembre, Ava y su pequeño, que ya tenía 3 años, fueron a la casa de Randall para verlo y dejar que pasara tiempo con su hijo. Pero Randall tenía otras intenciones muy maliciosas ese día. Poco después de que Ava llegó, Randall insistió en que volvieran a estar juntos. Ahora Ava estaba comprensiblemente harta y cansada de escuchar esas palabras vacías de Randall. Ella sabía que Randall solo quería controlarla y que volver solo le daría poder sobre ella. La constante insistencia de Randall enfureció a Ava y, como era de esperarse, se desató una discusión verbal. Fue muy acalorada y eso nunca es una buena señal. Ahora, no está claro qué llevó a la repentina escalada de la situación, ya que las únicas personas que pueden decir lo que realmente pasó son Ava y Randall. Pero las cosas se pusieron realmente mal, muy rápido. Durante la discusión, Randall sacó un arma, la apuntó a Ava, quien estaba de espaldas y sin saberlo, y disparó 2 veces. Aunque este ataque a Ava ya era bastante grave, no podemos olvidar que había niños en esa habitación, tanto el hijo de Ava como la hija de Randall de su matrimonio anterior. Ambos presenciaron el crimen de primera mano. Dado que los niños tenían entre 3 y 5 años, es probable que ambos recuerden este momento siempre. Y el hecho de que este acto horrible fuera cometido nada menos que por su propio padre es indescriptible.
Mientras Ava luchaba por su vida tras recibir 2 disparos en la cabeza, los padres de Randall, al oír el alboroto y los disparos, llamaron de inmediato a la policía. Los vecinos oyeron los disparos y llamaron a la policía. Y con un golpe de suerte, la policía llegó en cuestión de minutos al lugar y los padres no perdieron tiempo en echarle la culpa a su hijo Randall. Sabían que Randall era manipulador, abusivo, violento y capaz de cometer actos atroces para lograr lo que quería. La policía arrestó de inmediato a Randall, que intentaba huir, mientras los servicios de emergencia asistían a Ava. Ava tenía el pulso muy débil y era una carrera contra el tiempo llevarla al hospital. La subieron de inmediato a una ambulancia y la llevaron a un hospital cercano. Pero al llegar, lamentablemente Ava, de 19 años, había sucumbido a sus heridas y falleció. Toda la situación fue simplemente demasiado. Después del trágico y repentino fallecimiento de Ava, la policía tuvo que realizar otra tarea desgarradora, y esa fue informar a la familia de Ava. Los padres de Ava estaban en casa, a 5 cuadras de donde ella fue atacada. Alina, la madre de Ava, recuerda claramente la escena cuando recibieron la llamada de la policía. Sintió que el tiempo se detuvo al oír a la policía decir el nombre de Ava y la llamaron de inmediato al lugar. Patrullas y cintas de escena del crimen rodeaban la casa y era una situación horrible. Cuando un policía preguntó a Alina qué ropa llevaba Ava al salir, Alina quedó atónita y en silencio. No quiso apresurarse, así que respondió y confirmó la ropa de su hija. En ese momento, la policía le dio la peor noticia que una madre puede recibir. La policía informó a Alina que Ava fue atacada por su expareja y le dijo: «Señora, quisiera decirle que no es su hija, pero sí lo es». Los padres de Ava vieron cómo su mundo entero se derrumbaba en una sola noche. Los padres de Randall fueron de gran ayuda porque ayudaron a la policía a localizar el arma que se usó contra Ava, la cual, sin sorpresa, Randall poseía ilegalmente. La encontraron atascada en una pared de ladrillos detrás de la casa y la policía la tomó de inmediato como evidencia. Tras su arresto, se supo que Randall, además de liderar una red de drogas, tenía un pasado turbulento y había participado en robos simples y agravados, incluso años antes de ser detenido por tráfico. Esto solo demuestra que Randall fue un peligro para la sociedad desde el principio y que era un criminal experimentado. Recuerda, algunos delitos ocurrieron cuando él aún era adolescente. Este hombre fue la personificación del mal siempre. Pero afortunadamente su reinado de terror estaba casi terminado. El funeral de Ava fue el domingo 3 de noviembre de 2019. Ava fue sepultada por sus padres, amigos y quienes admiraban su espíritu y visión. La muerte de Ava se estaba convirtiendo en noticia nacional y la gente estaba sorprendida y triste por su trágico fallecimiento. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, emitió una declaración sobre la trágica muerte de Ava y dijo, cito: «Me entristece profundamente el asesinato de Ava y de todas las demás mujeres que han sido víctimas de la violencia». Para dar contexto, Costa Rica ha tenido muchos incidentes de violencia y asesinatos de mujeres, todos originados por un problema general en su sociedad: la violencia de género. Tras el devastador fallecimiento de Ava, la custodia de su hijo pasó a sus padres, quienes lo cuidaban con el amor y atención que Ava habría querido en vida. Lamentablemente, este joven vivirá sin sus padres y con el recuerdo aterrador de ver a su padre apuntar un arma a su madre desprevenida, algo devastador para un niño. No puedo imaginar las pruebas por las que va a pasar este pobre joven. Este tipo de trauma no tiene cura. No hay cantidad de terapia que pueda borrar lo que este niño presenció esa noche. En julio de 2021, 2 años después de que Randall atacara y le quitara la vida a Ava, comenzó el juicio. Este era un juicio que todos esperaban con ansias, porque era la única manera en que se haría justicia para Ava y la única forma en que su familia finalmente podría encontrar la paz. La fiscalía presentó pruebas de abuso en la relación de Ava y Randall junto con testimonios de testigos y enfatizaron el hecho de que Randall era violento con Ava y que tenía toda la intención de acabar con su vida el día del crimen. La defensa de Randall afirmó que él actuó en un ataque de celos el día del crimen cuando vio que Ava recibió una videollamada íntima de otro hombre, lo cual es una excusa de defensa ridícula. Me pregunto si este equipo de defensa realmente creyó en el caso, o solo inventó cosas para que este hombre fuera a prisión. Al final, el jurado deliberó y Randall fue declarado culpable.
Le dieron la sentencia máxima de 35 años de prisión. Eso significa que este hombre probablemente será liberado y aún tendrá gran parte de su vida por delante. Mientras tanto, la familia de Ava queda con una herida incurable. Nunca pudieron imaginar que su hija les sería arrebatada tan pronto y de una manera tan cruel. Ava luchaba por los derechos de las mujeres y contra la agresión de género, pero terminó atrapada en la misma red y lamentablemente no sobrevivió. A pesar de tomar medidas de protección, el gobierno de Costa Rica declaró prioritaria la erradicación de la violencia contra las mujeres. Solo son palabras hasta que actúen. El tiempo mostrará si harán un cambio. La tragedia de Ava el 1 de noviembre de 2019 pudo evitarse si el agresor no hubiera sido liberado tan pronto, pese a los graves cargos que enfrentaba. Y si tan solo se hubieran tomado en serio las súplicas de Ava por ayuda, ella podría estar aquí hoy, viva y bien, tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Es más fácil decirlo que hacerlo dejar una relación abusiva o dejar de ser víctima de agresión. Pero siempre hay una salida. Nadie vale la pena como para ser humillado o violentado solo por su género. Si decimos que el mundo debe ser mejor, debemos alinear nuestras acciones y visión con los resultados que buscamos, sin importar género, raza o etnia. Ya lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. Las historias de crímenes reales destacan casos de mujeres porque en países como este, 8 de cada 10 casos de violencia doméstica afectan a mujeres. Eso no es una ligera mayoría, es el 80%. Debemos generar conciencia sobre estos casos y comenzar a actuar. Para quienes no tenemos autoridad política, esto puede significar simplemente estar más atentos a las mujeres y también a los hombres que nos importan. No ignores las denuncias de personas que se sienten acosadas, perseguidas o incómodas. Conozco personas que han sufrido acoso, insinuaciones y situaciones peores. Estas no son denuncias que yo tome a la ligera, pero estos agresores fueron tratados de inmediato y rápidamente y ahora ya no son un problema. Este es el tipo de urgencia que todos deben tener con casos como este. El mundo debe ser más seguro para todos. Nadie debería vivir con miedo constante al acoso sexual o relacional. Nadie. Stephania Scott era una maestra de preparatoria muy conocida y respetada de Nueva Gales del Sur, Australia. Investigadores afirman que Stephania estuvo en la escuela el domingo de Pascua de 2015 preparando clases. Los detectives dicen que, en cuanto ella comenzó a irse esa tarde, fue emboscada por detrás y forzada a entrar en un armario de almacenamiento, donde se desarrolló un crimen espantoso, cruel y perturbador. Pero esto no es lo peor. Como pronto descubriría la policía, este crimen afectaría mucho más de cerca de lo que cualquiera hubiera esperado. Eso es porque, como pronto mostraría la evidencia, Stephania conocía muy bien a la persona responsable del crimen. Este crimen es desgarrador, revuelve el estómago y es de los más fríos y despiadados que he cubierto en historias de crímenes reales. Prepárense, este será un caso muy intenso. Antes de profundizar en el caso, quiero recordarles que casi todos estos casos vienen de sugerencias que ustedes me envían. Si quieren que cubra otros casos en el futuro, díganmelo en los comentarios o por correo electrónico. Puede que no pueda cubrir todos los casos, pero sin duda revisaré cada sugerencia que ustedes me envíen. Stephania Scott nació el 14 de octubre de 1988 en Sydney, Australia. Hija de Roberto y Marilyn Scott, Stephania tenía solo 26 años en 2015 cuando ocurrió este caso. El padre de Stephania fue director de una escuela secundaria cercana durante gran parte de su infancia, lo que significa que Stephania estaba bien informada sobre el funcionamiento del sistema escolar público. Teniendo esto en cuenta, no es de sorprender que ella misma decidiera unirse y convertirse en maestra después de la universidad. Stephania enseñó en la preparatoria Lytton en Lytton, Nueva Gales del Sur. Lytton, comparada con ciudades similares en Estados Unidos, es una comunidad pequeña, con unos 7,400 habitantes. Está lejos de los caminos habituales, a más de 80 millas de la ciudad más cercana. Al investigar este caso, encontré a varios residentes locales que insisten en que el pueblo es un lugar maravilloso para vivir. Pero también encontré un par de comentarios sobre crímenes en la zona que son bastante preocupantes, y una persona afirmó que el abuso de sustancias es un problema bastante grande en Lytton.
Esta persona dice que el problema es tan grande que ves gente en las calles de Lytton haciendo tratos a plena luz del día o en mostradores de tiendas, sin preocuparse por quien los vea o denuncie. Ahora, obviamente no puedo confirmar estos rumores, pero definitivamente te hace cuestionar qué tan bueno es realmente el pueblo de Lytton. Sin embargo, en general, la mayoría de la gente afirma que el pueblo es el lugar perfecto para criar una familia pequeña, ya que Lytton es conocido por ser un lugar bastante tranquilo, limpio y asequible para vivir. Para Estefanía Scott, todo fue excelente en Lytton. Tenía un trabajo maravilloso que le pagaba lo suficiente, además de un prometido amoroso al que estaba profundamente dedicada. Estefanía y su prometido, Erin Leeson Woolley, planeaban casarse justo después de la Pascua de 2015. Ellos dos eran novios desde la preparatoria, lo que significa que para ese momento debían llevar casi 10 años saliendo juntos, y se comprometieron aproximadamente un año antes, en 2014. La fecha de su boda estaba programada para el 11 de abril de 2015, pero un cambio de planes inesperado y trágico obligaría a Erin a cancelar la boda y dejaría a las familias Scott y Leeson Woolley suplicando por respuestas. Era el 3 de abril de 2015. Estefanía y Aaron se despidieron con un beso alrededor de las 12:30 p.m., sin saber que esa sería la última vez que se verían. La pareja fue invitada a una fiesta esa tarde, pero Estefanía tenía planes mayores. Como Estefanía y Aaron tenían planeado casarse el día 11, Estefanía había solicitado unas semanas libres en la escuela para que ambos pudieran irse de luna de miel juntos. El personal de la escuela estuvo más que feliz de permitirlo, así que contrataron a un maestro sustituto para ocupar el lugar de Estefanía, mientras ambos estaban fuera. No encontré información exacta sobre cuánto tiempo planeaba estar fuera la pareja, pero la mayoría indica que serían unas 2 o 3 semanas. Aún así, se esperaba que Estefanía preparara el plan de estudios para sus alumnos, aunque las clases las daría el maestro sustituto. Esto significaba que Estefanía tenía mucho trabajo por hacer si quería dejarles suficiente trabajo a sus alumnos para las próximas semanas, mientras también se daba tiempo para planear y prepararse para su próxima boda. Estefanía le dijo a su prometido que, lamentablemente, tendría que perderse la fiesta que habían planeado, pero le aseguró a Aaron que aún quería que él fuera. Estefanía, en cambio, iría a la preparatoria Lytton para poder terminar de preparar algunos de los planes de clase para sus alumnos antes de entregarle la información al maestro sustituto. La pareja siguió en contacto esa tarde, enviándose mensajes y hablando por teléfono cerca de las 10:30 p.m. Esa noche, a la mañana siguiente, Estefanía volvió a la escuela para ultimar detalles, avisando a su prometido por mensaje cuando salía de casa y sus planes. Aaron se vistió, se despidió de su esposa por teléfono y puso a cargar el celular para llamar a Estefanía al regresar a Lytton. La noche anterior hablaron de ir a su restaurante favorito esa tarde cuando Aaron regresara, y Estefanía estuvo de acuerdo. Curiosamente, cuando Aaron llamó a Estefanía más tarde ese día, su llamada fue al buzón de voz. Intentó varias veces después de esto, pero cada vez Estefanía se negó a contestar. Aaron se convenció de que Estefanía seguramente solo estaba distraída por el trabajo o había salido del salón de clases y no le dio mucha importancia. Pero cuando llegó a casa, más tarde esa noche, notó que su auto no estaba y no había señales de su futura esposa por ningún lado. Esto era increíblemente inusual, ya que Estefanía era conocida por ser una persona muy puntual y organizada. Aaron estaba increíblemente confundido y comenzó a preguntarse si Estefanía podría estar pasando tiempo en la casa de una amiga. Se subió de nuevo a su auto y comenzó a conducir por la ciudad tratando de encontrar alguna señal de Estefanía, mientras admitía para sí mismo que esto era un poco ridículo, sabiendo que prácticamente no había ninguna posibilidad de encontrarla sin ninguna pista para seguir. Aunque no creía que recorrer la ciudad demostrara algo, igual lo intentó. Sentía que tenía que hacer algo porque esto era muy inusual para alguien como Estefanía. Su búsqueda por la ciudad, naturalmente, no arrojó ningún resultado. Para este punto, ya estaba bastante ansioso. Comenzó a llamar a todos los amigos de Estefanía, pero cuando ninguno de ellos había sabido de ella, supo que algo andaba terriblemente mal. Sin tener a dónde más acudir, Aaron canceló los planes de cena de la pareja para esa noche y eventualmente tuvo que irse a la cama, aunque admite que no durmió ni un solo momento en toda la noche. Al amanecer, sin noticias de Estefanía, Aaron decidió contactar a su familia.
Su familia tampoco sabía de Estefanía desde hacía tiempo, así que decidieron recurrir a la policía. Considerando lo pequeño que es el pueblo de Lytton, no pasó mucho tiempo para que la noticia de la desaparición de Estefanía se esparciera como pólvora. Se hicieron publicaciones en redes sociales y se compartieron entre los habitantes locales, y una publicación sobre persona desaparecida fue compartida más de 1500 veces. Los rumores empezaron a circular por el pueblo y mucha gente incluso sospechaba que Aaron podría haber estado involucrado. Ver fotos de Estefanía transmite inocencia, felicidad y compasión. Entonces, ¿quién podría haber hecho algo así? Aaron respondió cada pregunta que recibió de los periodistas con total honestidad, paciencia y sinceridad, incluso cuando las preguntas claramente estaban dirigidas a su posible implicación. Aaron nunca cambió su versión. Todo lo que hizo fue suplicar que Estefanía regresara a casa o que le llamara tan pronto como pudiera, pero esa llamada nunca llegó. La familia Scott sospechó que Estefanía pudo haber sufrido un grave accidente automovilístico. Esto se debe a que, hasta ese momento, su auto nunca había sido localizado. Días después de su desaparición, la familia organizó búsquedas aéreas y acuáticas con varias agencias en zonas cercanas, pero no encontraron evidencia. Equipos de buceo buscaron en canales, zanjas y conductos de agua. Voluntarios buscaron en senderos naturales y a la orilla de las carreteras, pero no se encontraron pistas que indicaran a dónde había ido Estefanía. Días después, los investigadores lograron un avance importante. Los detectives informaron que hallaron el auto de Estefanía en un campo, a 11 kilómetros de Lytton. El auto estaba fuera de lugar, estacionado cerca de un sendero rodeado de pasto alto. El único problema era que Estefanía aún no aparecía. Ella no estaba en el auto, y no había ninguna indicación de cómo el auto pudo haber terminado aquí en primer lugar. Aaron y el resto de la familia de Estefanía ahora se vieron obligados a aceptar que lo más probable era que Estefanía no hubiera dejado su auto ahí por su propia voluntad. Ella había sido secuestrada. Lo interesante de la preparatoria Lytton, donde estudia Estefanía, es que parecía tener una seguridad muy estricta. La escuela estaba rodeada por 2 portones de acero, cada uno con su propia cerradura para que nadie pudiera entrar sin una llave, y estas llaves solo las tenían el personal autorizado. El día que Estefanía desapareció, un compañero la dejó entrar a la escuela. Ambos portones estaban cerrados con llave, ya que era domingo y no había otros miembros del personal presentes, aparte del equipo de limpieza habitual de los fines de semana. Tras pasar por los 2 portones cerrados, Estefanía fue a la sala de profesores de inglés para comenzar sus planes de clase. Estuvo allí unas 2 horas y 40 minutos antes de decidir irse a casa por el día. Empacó sus cosas, salió por un pasillo interior y llamó a un miembro del equipo de limpieza, gritándole que tuviera una feliz Pascua y que lo vería el lunes. Poco después, Estefanía llegó a la salida del edificio, cerrada con llave. Se detuvo justo dentro de la puerta para poder sacar las llaves de su bolso. Pero en cuanto bajó la mirada, alguien la agarró por detrás, tapándole la boca con la mano para que no pudiera gritar. Estefanía luchó muy agresivamente, arañándolo, gritando lo mejor que podía y peleando en todo momento. Ella arañó la cara del criminal, pero no pudo agarrarse lo suficiente como para liberarse. El agresor dominó fácilmente a Estefanía, la apartó de la puerta y la arrastró hasta un cuarto de fotografía que estaba a poca distancia. Este cuarto servía como cuarto oscuro para el departamento de fotografía, donde revelaban fotos para sus tareas. Estefanía siguió luchando, pero todo fue en vano. El agresor, aún sujetándola por detrás, cerró la puerta detrás de ellos y luego empujó a Estefanía al suelo, haciendo que cayera boca abajo con mucha fuerza. Ella siguió luchando incluso después de todo esto, pero sus mejores esfuerzos simplemente no fueron suficientes. Su atacante la golpeó brutalmente, dándole un total de 40 golpes directamente en la cara. Tras 40 o 50 segundos, los detectives creen que probablemente perdió el conocimiento. El atacante hizo lo impensable y abusó de Estefanía mientras estaba incapacitada. El agresor desconocido entonces sacó un arma y le quitó la vida a Estefanía ahí mismo, en el cuarto oscuro de la preparatoria. Aquí es donde todo se vuelve realmente loco. Recuerda, Estefanía no estaba sola en la escuela ese día. Según los registros de la escuela, había otra persona en la escuela con ella, un hombre que trabajaba en el equipo de limpieza de la escuela. Vicente Stanford, de 24 años, trabajaba en la escuela desde hace tiempo como uno de los conserjes más populares.
Vicente vivía con su madre y hermano, y como posiblemente fue el último en ver a Estefanía antes de su desaparición, la policía quería interrogarlo para entender sus últimos movimientos. La policía habló con Vicente en un par de ocasiones, pero por razones que siguen sin estar claras, empezaron a sospechar un poco de él. Pidieron permiso para registrar la casa, y Vicente y su familia aceptaron. Esto resultaría ser un error crítico para Vicente. Mientras registraban su habitación, la policía encontró un juego de llaves que se parecía mucho a un juego de llaves que Estefanía solía llevar. Pero las cosas iban a empeorar mucho para Vicente. Pronto, la policía pidió revisar el teléfono de Vicente, y fue entonces cuando encontraron la prueba más perturbadora hasta el momento. Una foto que Vicente tomó mostraba la escena del crimen quemada y un cuerpo que creían podía ser de Estefanía. No entiendo por qué Vicente tendría esas imágenes en su teléfono. Tampoco entiendo por qué guardó las llaves de Estefanía. Supongo que era como un trofeo o algo similar. De más está decir que la policía sabía sin duda que Vicente estaba involucrado en la desaparición de Estefanía, pero no te vayas todavía porque eso es solo la punta del iceberg. Mientras la policía seguía interrogando a Vicente sobre el crimen, descubrirían lo retorcido y perturbado que realmente era este hombre. Mientras la policía hablaba con Vicente, él notó que ya no tenía a dónde huir. Le dio a la policía una excusa improvisada sobre las extrañas y perturbadoras fotos en su teléfono, pero era evidente que mentía. La policía también había encontrado un par de esposas manchadas de sangre en su habitación, así que era bastante obvio lo que había sucedido aquí. Pero los detalles del crimen y el crimen que Vicente había planeado para el futuro son dos de los aspectos más impactantes de este caso. Los investigadores dicen que, después de ser confrontado con tanta evidencia condenatoria, Vicente se rindió y confesó el asesinato de Estefanía Scott. Cuando la policía le pidió explicar cómo ocurrió el crimen, ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente escalofriantes. Vicente admitió lo que mencionamos antes, que la tomó por detrás, la llevó al cuarto oscuro de fotografía y le quitó la vida mientras estaba inconsciente. Después de esto, Vicente contó que dejó caer su cuchillo en el cuarto oscuro, se levantó y se fue a casa. Se preparó un sándwich de queso, se sirvió una taza de café y disfrutó de una buena comida antes de regresar a la escuela para limpiar lo que había hecho. Recogió tranquilamente todos los objetos que Estefanía había dejado caer durante la pelea, incluidas sus llaves del auto. Luego levantó a Estefanía, la puso en la cajuela sobre una lona de plástico y regresó a la escuela para terminar de limpiar. Dice que usó una hidrolavadora para limpiar la escena del crimen, luego se subió a su auto y condujo de regreso a su propia casa. Estacionó el auto de Estefanía detrás de un cobertizo en su propio patio trasero. Luego caminó de regreso a la escuela para recoger su propio auto. Al llegar a la escuela, tomó su auto y volvió al interior para quitar algunas tablas del piso del cuarto oscuro y ocultar mejor su crimen. Un oficial de policía confirmó la línea de tiempo al captar el auto de Vicente en su cámara alrededor de las 3:35 p.m. esa tarde. Tiempo después, regresó al auto de Estefanía, fue a una gasolinera, llenó un recipiente y volvió al auto. Las cámaras de circuito cerrado captaron la escena después, confirmando lo que Vicente contó a los investigadores. Al día siguiente, el 6 de abril, Vicente condujo el auto de Estefanía una vez más, esta vez al Parque Nacional Cocapara, que está entre 50 y 70 kilómetros de la preparatoria. Puso su cuerpo en el suelo, junto con evidencia de la escena del crimen y objetos incriminatorios hallados en el auto de Estefanía. Cubrió a Estefanía y todos los objetos con gasolina, luego prendió fuego y se fue manejando. Manejando el auto de Estefanía, fue arrojando objetos y basura en su camino de regreso a Lytton. La policía no recuperó estos objetos porque cuando investigaron ya habían sido llevados a varios vertederos. Cuando la policía realizó búsquedas adicionales en la casa de Vicente, después de que él admitiera el crimen, encontraron un cuaderno extraño que incluía varios detalles sobre una niña local que se creía tenía unos 12 años. Cuando la policía le preguntó a Vicente sobre estos cuadernos, ni siquiera intentó mentir. Reconoció haber acosado a una niña local y que sería su siguiente víctima. En entrevistas posteriores, Vicente reconoció haber tenido pensamientos violentos desde los 8 años. A menudo pensaba en matar a alguien. Estefanía solo estuvo en el lugar y momento equivocados. Y Vicente finalmente vio su oportunidad de actuar según sus retorcidas fantasías.
Estefanía era una joven brillante y cariñosa que fue arrebatada del mundo demasiado pronto. Estefanía tenía mucho que ofrecer a sus estudiantes. Pero este despreciable despojo humano la arrancó de su familia, prometido y estudiantes antes de que su vida realmente comenzara. En los años desde el crimen, Vicente fue condenado naturalmente a cadena perpetua. Su familia demandó al Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur y a la empresa de limpieza responsable de Vicente. Se llegó a un acuerdo privado, pero esto no hizo nada para aliviar el dolor que la familia de Estefanía llevará consigo por el resto de sus vidas. Aarón, el prometido de Estefanía, eventualmente volvió a encontrar el amor y se comprometió con alguien en 2021, haciendo su mejor esfuerzo para sanar del trauma inolvidable al que fue obligado. La vida de Estefanía pudo haber terminado trágicamente, pero lo positivo es que la investigación sacó de circulación a otro monstruo que rondaba las calles y afortunadamente pudo salvar la vida de la niña de 12 años que Vicente tenía como siguiente objetivo.